soy Víctor, responsable de la tienda del Olivar y Los Pedroches. Y bueno, antes de empezar quiero hacer una pregunta rápida. ¿Cuántos de vosotros creéis que vuestro olivar podría dar más con menos costes? Porque esa es la realidad. Los costes a la alza, decisiones que cada vez más complejas y un margen que no perdona errores. Hoy no venimos a daros teoría, sino a hablar de lo que realmente está funcionando en el campo. Y para ello tenemos con nosotros a alguien que conoce muy bien esta realidad. Os presentamos a Juan Casado, natural de Bujalance, ingeniero de montes y actualmente al frente de GESmontes, trabajando directamente con explotaciones agrícolas y ayudando a mejorar su rentabilidad. Con vosotros, Juan Casado. Hola. ¿Ya? Perfecto. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir y dedicar este tiempecillo que vamos a estar juntos a escucharme y yo, por supuesto, a intentar dar lo máximo de mí en este ratico. Agradecer a la cooperativa... ¿Me lo pego más? Vale. Agradecer a la cooperativa, al ayuntamiento y a todos los que hayáis sido partícipes para que yo pudiera estar aquí hoy con vosotros. La verdad que hoy estoy bastante sorprendido, me ha encantado la cooperativa, la tienda, me ha encantado cómo se organiza todo, el sitio en el que estamos y la presentación que acaba de hacer visto. Así que hoy parece que todo está enfocado, alineado para que tengamos una buena mañana. Yo tengo una clienta de las primeras que tuvimos cuando empezamos a gestionar finca, que la mujer es muy creyente y dice que Dios escribe con renglones torcidos. Y esta semana la verdad que ha sido bastante difícil para mí, de muchísimo trabajo, muchos problemas que resolver. Y al final, pues ha llegado al final de la semana, está todo resuelto y yo creo que vamos a tener una buena mañana. No quiero hacer perder más el tiempo, vamos ya a lo que nos ocupa y para lo que habéis venido. La charla le he puesto el nombre de Fortalezas y debilidades del olivar y una mirada necesaria al futuro. Le podría haber puesto reflexiones sobre el olivar, le podría haber puesto 1000 nombres porque de hecho me ha costado bastante trabajo, no la conferencia en sí, sino lo que es el nombre, porque al final tened en cuenta que yo soy una persona que paso mucho tiempo solo, porque paso muchas horas en el coche, para acá, para allá, para una finca, para otra, y al final para escuchar la radio, decir tonterías y mentiras, pues la radio la llevo siempre apagada. Y yo estoy dialogando con mi cabeza permanentemente. Lo que he visto, lo que he dejado de ver, estoy reflexionando. Entonces, al final, lo que yo quiero compartir con vosotros hoy es una serie de reflexiones y de pensamientos que me vienen, pensamientos y reflexiones que después pongo en marcha, que muchos no funcionan, porque muchas veces en los vídeos una de las cosas que intento hacer es enseñar lo que funciona y también lo que no. Y al final, pues llega a una metodología, que es una metodología que está viva, porque cada día que uno va al campo aprende. Como me decía un agricultor mexicano, un hombre mayor, decía ingeniero, dice, la agricultura es muy fácil, solo tiene 100 lecciones, una por año. Así que eso es lo que estamos metidos en un negocio complejo, en un negocio variable, en un negocio que cambia perpetuamente, pero que tiene unas leyes naturales que si las vamos entendiendo y las vamos pues conociendo y tenemos las herramientas apropiadas, pues al final podemos llegar a un conocimiento y hacer cada día las cosas mejor. Entonces, esa mirada es lo que nosotros tenemos que tener muy clara, porque al final cuando uno hereda una finca, y eso me lo encuentro muchísimas veces, no se le da valor a lo que nos ha dejado nuestros padres, nuestros abuelos, que llegaron algún día, alguien la tuvo que comprar. Pero cuando uno la compra, lo primero que tiene es miedo. Yo, por ejemplo, no he heredado nada ni de mis padres ni de nadie. Si nosotros lo que dejamos de tener es trabajado día por día, y uno cuando compra algo, cuando compra una finca, lo primero que tiene son miedos de... ¿Y qué pasaría? Claro, te meten una hipoteca a 20 años o a 15 años. ¿Y qué pasará? ¿Bajará el aceite? ¿Subirá? ¿Qué pasa si no encuentro mano de obra? Es decir, uno tiene una serie de miedos que tiene que cotejar, es decir, cuál es el beneficio que yo puedo tener de aquí, cuáles son mis riesgos, de tal manera que yo sepa si pongo en riesgo mi familia, si no la pongo, porque al final cada decisión parece mentira, pero cuando
Cuando una casa falta el dinero, la felicidad sale por la ventana también. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer una inversión. Por eso es muy importante que estudiemos cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene un olivar. De hecho, en la carrera de ingeniería, una de las cosas que nos enseñan en el último curso, el curso se llama Proyectos, nos enseñan una matriz que se llama la matriz DAFO. La matriz DAFO significa debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Entonces, yo lo he resumido en fortalezas y debilidades, para que tengamos una perspectiva clara de qué es lo que hoy día está pasando en el sector del olivar. Tened en cuenta que vosotros seréis muy conocedores de la parte de olivar que vosotros os toca, que si es el olivar de los Pedroches, algunos yo sé que venís de Ciudad Real, en fin, cada uno tiene unas circunstancias particulares que le hace conocedor de su zona, pero cuando de verdad te das cuenta de lo que hay o deja de haber es cuando te mueves de provincia, cuando te mueves de comunidad autónoma, incluso te mueves de país. Entonces, eso es lo que vamos a intentar, y al final, ¿qué ocurre? Que tanto las fortalezas como las debilidades son muy parecidas, vaya a donde vaya. ¿Cuáles son esas fortalezas que nos hacen pensar que el olivar tiene futuro? Lo primero, la demanda del aceite de oliva está al alza. Desde el año 90, que más o menos esta gráfica, veis que el aceite de oliva se consume cada vez más. ¿Por qué? Pues se consume cada vez más porque es una grasa única, es una grasa vegetal única. Tiene una serie de ventajas que no tiene prácticamente ningún tipo, por aquí, ahí, que no tiene ningún otro alimento. Entonces, esto es insustituible. Nosotros tenemos un amigo en Montoro, se llama Roger, es suizo y tiene olivar de montaña. La sierra de Montoro es como la sierra de aquí. Estos son pechones así de grandes, sacar la aceituna con mulos y toda esa historia. Ese hombre tiene 2.000 olivos y vive expresamente del aceite que saca de su olivar. Ecológico, por supuesto, y lo vende en Suiza a 20 euros el litro porque lo vende como una medicina. Entonces llega a la gente a hoteles de alto standing, se presenta con carga una furgoneta, cuando la tiene vacía vuelve a subir. Y todos los años vende su aceite y se dedica expresamente a eso. ¿Por qué? Porque realmente si entendemos que el aceite, si lo hacemos de calidad y lo hacemos bien hecho, es una grasa natural, única y saludable. Y cada día más las personas pues nos preocupamos de nuestra salud y de lo que comemos y dejamos de comer. Y luego otra cuestión que es sumamente importante, que el aceite de oliva, aunque el olivo es una planta muy rústica, muy dura y todo lo que queramos, muy agradecida, el olivo tiene su climatología, tiene su zona como todos los tipos de cultivos. Un olivo se puede plantar casi en cualquier sitio mientras no haga mucho frío y el olivo vive. Otra cosa distinta es que produzca. Nosotros, el olivo ni necesita mucha agua ni poca, ni mucho frío ni poco. Bueno, la calor en realidad le da lo mismo. Lo puedes poner a 50 grados que no hay ningún problema. Dice, se me ha ido la flor por la calor. Eso ya está demostrado que no es así. Se ha ido la flor por otras razones, pero no por la calor. ¿Que la calor ha ayudado? Perfecto. Os digo esto porque justo aquí, que es Baja California, México, nosotros estuvimos unos años haciendo un proyecto colaborativo para ver qué tal se daba allí la aceituna de manzanilla de mesa. Y había un problema, y es que los olivos crecían muchísimo. Tened en cuenta que los olivos allí, bueno, la climatología era que a las 6 de la mañana había 35 grados, a las 9 de la mañana había 46 grados, y los 46 grados se mantenían, pues, más o menos hasta las 10 de la noche, que ya de los 46 bajaba, pues, hasta los 36 durante toda la noche. Es decir, temperaturas tremendamente extremas, y no faltándole el agua, los olivos crecían que parecían lechugas. Entonces, ¿problema que había? El problema que había es que cuando llegaba la polinización, las flores abortaban. Y había muchísimos zofairones. Los zofairones son los abortos, no sé cómo le llamáis aquí, los abortos estos que son aceitunillas que parecen guisantitos. Entonces, ya hay bastantes estudios que demuestran que el olivar no se autopoliniza. ¿Qué quiere decir esto? Que el picual requiere de otras variedades para polinizarse, lo mismo que el ojiblanco, el arbequino, el ocal, el manzanillo y cualquier tipo de variedad requiere de otras variedades. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de zonas geográficas, como el olivo no se da bien, no hay más variedades. Al no haber variedades, prácticamente no hay polinización. Eso es lo que nos hace que en la cuenca del Mediterráneo seamos
una de las pocas zonas productivas del olivar y sobre todo en España. Y así se demuestra con este pedazo de puntito donde estamos en 1.200.000 toneladas de aceite, ¿vale? Entonces, fuera de aquí no hay producción de aceite de oliva que nos pueda hacer competencia. ¿Esto qué significa? Que si la demanda sube y la oferta no puede subir al ritmo de la demanda, pues los precios deben de subir si somos capaces de ir limpiando poco a poco voy a ser mal hablado, la mierda que hay metida dentro del sector de la distribución, que pues no tiene sentido que aquí valga 4 y aquí valga 9, cuando el aceite que venden a 9 es el nuestro, ¿vale? Pero eso lo iremos trabajando y yo sé que muchas cooperativas como la de aquí de Pozo Blanco, pues yo por lo que he visto hoy me he quedado bastante sorprendido, digo, porque no es normal que se apueste tanto por tener una buena marca y hacer las cosas en condiciones. Otra de las fortalezas que tenemos en el olivar, que tenemos disponibilidad tecnológica. Me parece muy bien que estemos en pendiente o estemos en llano. Yo sé que vengo con una presentación y dirá, este muchacho es que trabaja en llano. No, yo llevo fincas de todo tipo, de llano, de pendiente. De hecho, hace poco publicamos una finca que estaban sulfatando y era así. Entonces, gracias a Dios tenemos disponibilidad tecnológica. No estamos hablando de un cultivo como la fresa o como el tomate que requiere de 500 jornales por hectárea. Aquí estamos hablando de que hay maquinaria y que hay sistemas. Lo que tenemos que darle vueltas aquí y a ver cómo adaptamos cada máquina o cada posibilidad al tamaño de nuestra finca y a las condiciones propias. Bueno, ahí está el de bareto mecanizado, otro tipo de picadora que veremos hoy, en fin, que hay muchas cosillas. Pero claro, lo mismo que tenemos puntos fuertes, tenemos puntos débiles. Lógicamente lo que tenemos que hacer es que no se ve la D por el tipo de la pantalla, pero no es habilidades, es debilidades. Lo mismo que los puntos fuertes, lo que tenemos que hacer es fomentarlos, los puntos débiles, lo que tenemos que hacer es trabajarlos. Yo más que un punto débil lo veo como oportunidades. Siempre dicen que los mejores desarrollos tecnológicos se producen durante la guerra. Pues esto pasa igual. Nosotros tenemos que entender que estamos en guerra perpetua con nosotros mismos. Es decir, lo que tenemos que hacer es estar pensando constantemente en cómo vamos a evolucionar y a conseguir hacer las cosas un poquito mejor. ¿Cuáles son esas debilidades que nosotros tenemos? Falta de mano de obra cualificada. Una de las cosas que estamos encontrando año tras año es que ni tenemos gente, ni la gente quiere, ni la gente sabe. Esto es un olivar de mi pueblo, se llama la finca Erdeán. Es una finca con 110 hectáreas, de la mejor zona de mi pueblo, llanita, tierras buenas, olivos con unos 16 años. El dueño de la finca vive en Madrid, otro en Estados Unidos. Quien sea le dice, es que hay que renovar los olivos. Se lo dice a Pepito de los Palotes y viene el tío y renueva, pero renueva en el mes de junio, no le quitan la hierba, el abono donde lo han visto en el catálogo del Carrefour. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues olivos achicharrados, ya tiene la finca perdida. Sí, ya lo veremos más adelante, pero si queréis destrozar una finca, lo hacéis así y os quedáis sin olivos estupendamente. Y no tiene arreglo, ¿eh? Patas quemadas, brazos todos achicharrados, los cortes de vida ni brotan. Y eso es un problema que tenemos ahora. El problema no es que haya gente que no sepa. El problema es que la mayoría de gente no tiene ganas de saber. Entonces, ese es el problema que nos encontramos. Que tú puedes, está bien que no sepas, pero muévete y aprende. Que es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Otra de las cuestiones, desde la pandemia para acá, ha habido un incremento de los costes. Estamos pagando el gasoil agrícola a 1,40. La urea, el herbicida, gracias a Dios yo eso no lo utilizo, pero para quien lo use ha subido muchísimo. El cobre, por ejemplo, como fungicida y como metal, pues ha subido también bastante, y a eso tenemos que enfrentarnos. Está el coste de nuestros costes, o digamos el valor de los jornales mismamente. Los jornales han subido muchísimo los últimos 7 o 8 años. Es que si no hubiesen subido no había nadie que trabajara aquí, porque no hay quien viva con esos jornales que había, ¿vale? Otra cuestión que esta es característica del olivar o del aceite de oliva, es las oscilaciones en el precio del aceite. Lo mismo tenemos hemos tenido años de 9 euros y ha habido años de 1,80. ¿Por qué? Oferta y demanda, manipulaciones en el mercado y todo lo que queramos hablar, pero hoy por hoy es una circunstancia con la que tenemos que trabajar. Nosotros no podemos hacer las cuentas de nuestra finca de voy a cobrar el aceite a 4 euros, o a 5 o a 6. ¿Por qué? Porque un año estará a 6, otro año estará a 3. Y eso es otra cosa en la que nos tiene que, una característica intrínseca hoy por hoy de nuestras explotaciones. Otra cuestión importante,
que tenemos un 70% olivar tradicional. ¿Eso significa que el olivar tradicional hay que quitarlo? Eso no significa eso. Eso significa que si yo pudiera elegir de heredar una finca, a mí me encantaría que fuera una finca llana, de olivar 8x8, con un pie, con la cruz a 1,20 m de altura, con sus 3 puertos bien preparados. Si puede ser, heredarla cuando los olivos tengan 10 años o 12 que estén en plena producción, que mi padre me deje un FEN automático total, con un paraguas nuevecito, un atomizador de 4.000 litros autónomo, en fin. Eso es lo que a mí me encantaría. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es lo que va a pasar. Pero una cosa es la autopista y otra cosa son carreteras secundarias, que nos llevan al mismo sitio, lo que pasa es que tenemos que dar algunas vueltas más. Pero sí que es cierto que al ser un poquito más complejo, pues requiere de mayor conocimiento. Y al requerir de mayor conocimiento, pues no es tan fácil y es una dificultad. Otra cuestión importante, la falta de relevo generacional. Siempre se ha entendido el campo como una labor o un sector de gente mayor, donde se trabaja mucho, de sol a sol, en condiciones prácticamente inhumanas, pasando calor, pasando frío, metido de barro hasta las rodillas, subiendo pecho, bajando pecho. ¿Y qué pasa? Eso lo hace poco atractivo para las nuevas generaciones. Nadie se le ocurre, yo no escucho a nadie decir con orgullo y malamente, porque ahora veremos por qué, decir, no, yo quiero ser agricultor. La gente, no, yo astronauta, yo ingeniero, yo pues, electricista. Nadie piensa, esto es lo último, pero no tiene sentido. Nosotros hace un mes le decía, estaba dando una charla en Villarejo del Sarbanés, en Madrid, y me contaban la vida que tenían, que se levantaban a las 5 de la mañana para ir a trabajar, tardaban hora y media, para el dinero que ganaban, para lo que pagaban. Digo, pero vamos a ver, si cualquier agricultor de olivar que tenga unas poquitas hectáreas y se dedica a eso, vive 20 veces mejor que tú. No hace falta irse a Madrid, como dice Manu Sánchez, que sale mucho en Canal Sur, dice, a Madrid se puede ir, pero no hay que irse. Es decir, que tenemos la posibilidad de hacer atractivo nuestras tierras, porque tampoco podemos decir a mi hijo con 20 años, toma, ahí tienes un tractor, un Fiat de 45 años. Yo entiendo que aprendas con eso como aprendí yo, pero cuando ese muchacho vea que hay tecnología, que hay cosas para mejorar, que el trabajo que se hacía antes en 20 horas lo hace ahora en 3, que no tienes por qué reventar, que tienes la posibilidad de disfrutar de la vida también. Y a día de hoy eso no es un futuro, eso es una realidad. Y eso, al final, esa fortaleza o esa debilidad la podemos convertir en una fortaleza, entendiéndolo. Por eso, entendiendo cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y ahora vamos a entrar ya en materia, necesitamos tener una mirada al futuro. Tenemos que tener, pues, la visión de donde yo estoy y a donde yo quiero ir, y el paso a paso que tenemos que dar. Y ese paso a paso es muy importante. Yo antes pensaba que era una desgracia, pero ahora pienso que es una maravilla. A mí siempre que me sueltan una finca, me sueltan, hablando mal otra vez, el mojón más grande del mundo. A mí ya cuando me llaman y me dicen, Juan, por favor, te lo suplico, ya están en el sótano del subsótano, la finca. Normalmente, cuando la última finca que hemos entrado a gestionar, que era pues un mes y medio aproximadamente, pueden ser de los capitales más grandes de Córdoba en cuanto a tierra, y a una finca donde el año pasado en 320 hectáreas de tierra llana, de labor, con riego, cogieron 120 y tantos mil kilos. Entonces, esa mujer, pues con ese nivel de deuda multiplicado por 50, falta de producción y falta de ánimo para llevar aquello para adelante, te dice, lleva esto. Entonces, claro, ¿yo qué le puedo decir? Para que os hagáis una idea, me encontré el John Deere 6620, lo habían volcado, tenía las 2 llantas partidas, las ruedas así y la cabina para el otro lado. Que la cabina no te podías sentar porque te daba el pilar en la cabeza. Un New Holland del año 2005 por ahí, habían pasado corriendo por el campo, habían saltado un regajo y habían partido el tractor por la mitad. 2 tractores de cadena allí tirados en el suelo, que no arrancaban, decían que lo que habían era que limpiarle la borna y darle la llave, que eso es todo lo que había.
los arquillos de riego había olivos ya como mi brazo de gordo, que habían salido. Dice, no, esto se limpia todos los años. Digo, vamos a ver, que un olivo puede crecer, pero no se pone como mi brazo de gordo en un año. Eso lleva así todo lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento cuando llego a ese tipo de finca y en ese tipo de circunstancias? Que parecen surrealistas, pero es que lo veo todos los años. Yo no puedo llegar y decirle a la mujer, pues mira, vamos a tirar todos los tractores y vamos a empezar a comprar tractores nuevos. Vamos a quitar riego entero y todo nuevo. Vamos a darle 20 tratamientos. Vamos a hacerle... Porque dice la mujer, ¿dónde saco yo el dinero para esto? La mujer o el hombre o quien sea. Entonces yo, siempre que tengo la mirada al futuro, yo se lo digo mucho a María del Mar, a mi mujer, digo, es que yo cuando llego a una finca, yo ya no estoy viendo la finca que veo, yo ya veo el cuadro terminado, yo ya veo la pintura. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que dar el primer paso para llegar a donde queremos. Y ese primer paso, normalmente lo que hacemos es, yo lo que suelo hacer es, ¿cuál es el escalón más grande cuál es el primer paso que yo voy a dar que me hace subir el escalón más grande? ¿Para qué? Para que en este primer año ya empecemos a tener resultados positivos económicamente. Y a partir de ahí vamos dando otro paso, hasta que lleguemos a la mayor excelencia que podamos llegar dentro de cada finca. Por eso los problemas los vamos arreglando por prioridad y por orden. Mi suegro, por ejemplo, que trabaja con nosotros, él es químico farmacéutico, empieza, he tenido una idea para no sé qué, no sé cuánto. Digo, Alfonso, la apunta y esa idea no es prioritaria. ¿Por qué? Porque no podemos estar resolviendo todos los problemas a la vez, tenemos que ir cosa por cosa. ¿Cuál es el primer problema más importante del olivar? La recolección. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale tener muy buena cosecha si luego cuando vaya a cogerla me va a costar lo mismo cogerla que lo que vale la aceituna? No tiene sentido. Yo he visto gente pagando 70 céntimos por kilo de aceituna para recoger una aceituna de forma con mala gente, de malas maneras, sin organización. ¿Para qué quieres tú coger la aceituna a 70 céntimos? Déjala tirar, si es que te va a costar dinero. Por eso la recolección es el primer punto de partida. Vaya a haber muchos números. ¿Por qué? Porque yo tomo decisiones en base a números. Yo no tomo nunca una decisión, pues creo que por allí va el camino. Vale, yo creo que por allí va el camino. Lo analizo cuantitativamente y digo, pues por ahí va o por ahí no va. Existen diferentes sistemas de recolección, tanto en llano como en pendiente, ¿vale? Y eso nos permite saber qué parte nos podemos ahorrar y qué parte no. Por ejemplo, olivar de un pie, en Montoro, este es llano. Hemos hecho 4 estudios, manual, con buggy, con paraguas y vara y paraguas sin vara. El coste general de mantenimiento de esa finca en secano son 794 euros por hectárea, es decir, incluyendo todos los gastos menos la recolección. Yo no sé hacerlo mejor, pero a mí, en una finca llana, con olivos nuevos, de un pie y con gente medianamente buena, mínimo me cuesta 20 céntimos el kilo de aceituna. Porque no todo el mundo está igual de bien todos los días, porque unas veces se trabaja más, otras veces se trabaja menos, porque dice, bueno, para mí me sale mucho menos. Sí, cuando le metes el gasto de la maquinilla, cuando le metes las varas, cuando le metes los fardos, cuando le metes, búscale a la gente sitio para dormir, porque españoles no hay tanto. Y ahora viene el extranjero y dice, vale, para algún sitio tendrá que dormir la criatura. Pues compra una casa o alquila una casa. Que ya alquilarla es muy difícil de alquilar. Ahora te llegan el viernes y empiezas a trabajar el lunes. Jefe, que es que no tengo dinero para comprar comida. Tienes que ir con la bombona de butano, tienes que ir a llevarle la comida como si fuera un conserje, ponle coche porque no tienen coche ni carnet. Y que tenga suerte de que los DNI que te han dado para que les des de alta no vengan suplantados con la identidad, y que tenga suerte que no te empiecen a trabajar de aquí al miércoles y cuando vaya el jueves ya te hayas encontrado con el sitio o otra persona que no era. En fin. Cuando tú le metes todo eso, como poco en un olivar de un pie, te cuesta 20 céntimos el kilo, que supone el 67% de los costes totales de un olivar. Vale bastante más, vale el doble recoger la aceituna que criar la cosecha. Con un buggy, 13 céntimos, que supone el 56% de los costes, y vale más coger la aceituna que criarla. Con un paraguas pegando palos, pues aproximadamente mitad y mitad. Me vale lo mismo coger la aceituna que criarla. Y sin pegarle palos al olivo, un 28%. Es decir, me sale menos de la mitad coger la aceituna que criarla. Por eso,
Si yo quiero este año que esta mujer que estamos poniendo de ejemplo gane dinero, yo no puedo criarle la cosecha y ahora que se gaste un dineral en cogerla, sino que tengo que ser eficiente en eso. Para que tengáis en cuenta el superintensivo, por ejemplo, que tanto se habla como el futuro, yo creo que es el futuro para ciertas empresas, pero no para el agricultor. El superintensivo de media, los años buenos, porque te dicen, es que ha cogido 20.000 kilos por hectárea, sí, un año o dos en toda la vida de la plantación. Luego después hay muchos años de 6.000, de 5.000, de 8.000. El coste medio de la recolección del superintensivo son como poco 6 céntimos. Estamos hablando de unos 462 euros por hectárea, que es más caro que coger con paraguas sin pegar palos. Con lo cual la ventaja productiva, la ventaja competitiva del superintensivo frente a un olivar de un pie se ha perdido. Si añadimos costes de implantación, si añadimos costes de mantenimiento y demás, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿No la veis bien? ¿O sí? ¿La veis bien? Sí. ¿El qué? Se ve muy claro. Quítale la luz a esta, porfa. Y la otra vez. Ahí se tiene que ver mejor. ¿Sí? Vale, perfecto. Lo importante es que se vea eso. Yo no tengo nada que ver. Yo me pongo aquí al lado que lo veáis bien. ¿Lo veis mejor entonces ya? Venga. Entonces, olivar de 2 pies. El coste de 2 pies estoy hablando tradicional, ¿vale? Ahora sí. Voy a alzar más la voz, vayamos que os durmáis. De vez en cuando voy a pegar un bocinazo o una palmada o algo. Si escucho a alguien roncando, voy a estar así, mira. Ahora ya se ve mejor, ¿no? Venga, perfecto. El olivar tradicional, que yo le tengo puesto como 2 pies, porque para mí ya más de 2 pies no tiene sentido, ni productivo, ni por la producción, ni por los costes. Si lo coges manualmente, mínimo 25 céntimos. Si te metes en una sierra con maquinillas, tío arrastrando fardos, etcétera, súbele al doble casi. Entonces, esto supone el 56% de los gastos, con buggy el 47%, y ahora hay una mejora tecnológica que la gente de Castilla-La Mancha ya la sabía hace tiempo, que no estaba muy perfeccionada, pero que ya se ha perfeccionado muchísimo, que no sé si los tenéis ahí en la exposición. Yo he visto paraguas, pero no me he fijado si había paraguas de boca ancha, que nos permiten recolectar el olivar tradicional en llano y en pendiente. ¿Están ahí los de 2 pies? Hay uno de boca gorda, ¿no? Fenómeno. Oye, yo voy a dar una vuelta después a la feria. A mí me ha parecido que he visto un montón de chismes. A mí es que las máquinas me encantan. Pero bueno, yo creo que como a muchos de los que estáis aquí. Si tuviéramos dinero estábamos arruinados comprando chismes de esos. En fin. La cuestión es que un olivar de varios pies podemos pasar de recogerlo como mínimo 25 céntimos a 9 céntimos. Estos son datos reales, no son inventados, ¿vale? Significa que nosotros nos podemos ahorrar aproximadamente de entre 1/3 a la mitad de los gastos anuales de una finca. Y no, ya digo, no solo es importante producir mucho, sino producir también barato. Ahora no sé si se ve mejor o peor. Peor, ¿no? Ahí, tú no te preocupes. Ahora ven cuando chiflo como si estuviera silbando allí en el campo y se despiertan. Tú no te preocupes. Entonces, por ejemplo, el sistema más eficiente en olivos de un pie, yo voy a poner en llano, pero que sepáis que tenemos mini cargadores y tractores de cadena. Lo que pasa es que no me da tiempo a grabarlo todo. El año que viene, aunque... ¿Qué pasa? Que la gente que no tiene paraguas y se dedica a la calle con buggies o con tractores frontales, pues me ponen verde porque dicen que yo vivo de los paraguas y a mí me da igual los paraguas. Si queréis seguir cogiendo la aceituna con maquinilla, eso es cosa vuestra. Es decir, yo me voy de aquí hoy y yo me voy a ir con el sabor de boca de intentar deciros lo que yo pienso de esto. Y por supuesto mañana, pues vosotros vayáis en vuestra casa lo que tengáis que hacer. ¿Que queréis comprar un paraguas? De Mai, de Aldama, de quien vosotros queráis. Perfecto. ¿Que queréis coger la aceituna a mano, rastreándola como la hacen en Sevilla algunas veces? Pues perfecto. Eso no hay ningún problema. Eso ya cada uno es libre de hacer en su casa lo que vea. Esto es la finca La Torre Villaverde.
una finca de riego deficitario, 300 metros cúbicos por hectárea. Ese tractor es un John Deere 6910 que me costó con la pala 28.000 euros. Esta finca no es mía, pero la gestiono yo. Y el olivar es 8x8 con un riego deficitario, secano y, bueno, perdón, casi secano y ecológico. Ecológico desde el año 2017. Importante, por eso me encanta también esta cooperativa. Yo todas las fincas que llevo son ecológicas, menos una, porque no está todavía el hombre, no estaba convencido hasta que este año, con todos los fertilizantes y todo lo que le hemos liado a la finca, está la finca que no la ha visto nunca. Y dice que el año que viene, bueno, este año ya va a empezar a certificarla. Ese tractorista que veis llevaba montado en el tractor 3 años, no es un tractorista de toda la vida. Fijaros si hay piedra en el suelo, que después dice la gente que con piedra no se puede hacer esto. Yo no hago los suelos, yo no limpio los panetes del olivo, yo no hago absolutamente nada. Yo lo único que hago es intentar ganar dinero con el olivar. Entre los dos paraguas que hay, que ese es un MAE y el otro que está al lado, que está montando un John Deere 6620 de importación, que nos costó 30.000 euros también, esos cogían todos los días entre 35.000 y 40.000 kilos. 2 paraguas y un cigarrón. Nadie pegando palos, es decir, los 3 trabajadores fijos de la finca, porque una finca de 80 hectáreas, se cogen la aceituna y salía la aceituna por debajo de los 2 céntimos, ¿vale? Este es mi tractor y mi paraguas. Es un paraguas MAE de boca de 1,40 m, olivos centenarios. Ese olivar tiene una pendiente media del 20%. El tractorista, si os fijáis, no sabe bien darle al mando porque es su primer día con el paraguas. Él ha cogido paraguas de un pie, pero no ha cogido paraguas de 2 pies, que la diferencia que hay es que tiene 4 o 5 botones más y más movimiento. Eso fue un domingo de, no sé si era el 15 o el 16 de noviembre de este año 2025, el año pasado, y entre él y yo, con olivos que han salido a 40 y algo kilos, de 2 patas, cogimos 8.100 kilos. Yo iba montado en el tractor con el cigarrón y lo iba dirigiendo a él porque, en fin, tenía que aprender. Coste de la recolección de ese día, sabiendo que un paraguas se paga 80 euros la hora y el cigarrón aproximadamente los 8 céntimos, ¿vale? Si el paraguas fuera de la finca y demás, pues el coste hubiese sido bastante más bajo, por supuesto, incluyéndole la amortización. Entonces, nos planteamos las circunstancias. Que eso no sabéis cuántas veces nos preguntan esto. ¿Tengo que arrancar mi olivar tradicional para poner un olivar nuevo? La pregunta es depende. Volvemos a los números. Cuando se plantea arrancar un olivar tradicional para ponerlo nuevo, lo que nosotros pensamos es en mecanizarlo y que nos cueste más barato. Entonces es una cuestión económica. Las cuestiones económicas, por suerte o por desgracia, se pueden medir. Entonces, si yo quiero arrancar olivar de 2 pies para ponerlo de un pie, principalmente lo hago en ahorrarme costes de mantenimiento y ahorrarme costes de recolección. El coste de mantenimiento, hemos dicho que olivar de un pie 794, de 2 pies 886. La diferencia de recolección, a ver dónde lo tengo aquí, con paraguas o manual, estamos hablando de 85 euros por hectárea, sin paraguas, por aquí, perdón, 2 paraguas manual, ahora se me ha ido un poco, efectivamente aquí. Si yo quiero arrancar un olivar de 2 pies, principalmente lo veremos porque no lo puedo mecanizar. Y me está costando 1.100 euros recoger la aceituna frente a 405 que me podría costar. Entonces, esa diferencia de costes de recolección es lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es la cuenta? Porque, claro, si nosotros arrancamos un olivo, como dicen en mi pueblo, que no sé si se dice aquí también, el olivo y el potro que lo críe otro, porque eso tiene un montón de trabajo. Entonces, yo tengo que arrancar el olivar, que antes te arrancaban el olivar, te susolaban la finca y te pagaban la planta. A día de hoy tienes suerte si alguien va y te arranca el olivo, porque gracias a las plantas fotovoltaicas tenemos las plantas de biomasa llenitas de biomasa y no hay nadie que quiera la madera ni la biomasa. Entonces, hasta que no se pase el boom este estúpido de las plantas fotovoltaicas, de poner plantas fotovoltaicas en tierra productiva, pues tendremos que ir aguantándonos, arrancando como podamos. Luego, mínimo de 3 a 4 años para que empiece a echar aceitunas y luego, hasta que no llegue al año 7 o el 8, que no tenga buena productividad el olivar. Entonces, implantar un olivar nuevo de secano, estoy hablando, en riego vale lo que valga el riego, unos 2.000 euros por hectárea si estamos hablando del marco de plantación que yo siempre recomiendo, que es el 8x8.
Eso tiene un lucro cesante, es decir, cuánta cosecha pierdo yo en ingresos desde que arranco hasta que me vuelva a producir, aproximadamente unos 8.100 euros por hectárea. Coste total de la nueva plantación, lo que me cuesta más lo que pierdo o que dejo de ingresar, 10.000 euros por hectárea. Esto del lucro cesante es muy importante. ¿Qué dice la gente? No, si a mí no me cuesta el dinero hacer este tipo de actuaciones. Perfecto. No te cuesta el dinero porque no sale tu dinero de tu bolsillo, pero tampoco entra. Eso también es eso es un coste también. Es un coste de oportunidad. Te podría haber estado ganando 10 y estás ganando 6. Pues eso también es importante. Si yo tengo un olivar que le puedo meter el paraguas de olivar tradicional, yo tardaría en amortizar estos 10.000 euros 57 años. Es decir, que cuando el olivar de un pie ya lo tenga amortizado, ya está casi para arrancarlo otra vez. Entonces no tiene sentido. Si tenemos un olivar que yo le puedo meter un vibrador y lo puedo coger con paraguas, no merece la pena arrancarlo en ningún caso. Ahora bien, si yo tengo un olivar que lo tengo que recoger manualmente porque no me queda otra, arrancarlo y ponerlo de un pie tardaría unos 11 años en recuperar la inversión, con lo cual tiene sentido. ¿Qué olivos son aquellos donde yo no le puedo meter un vibrador? Olivos que estén chuecos, es decir, olivos que tú le metas la pinza y se partan por la mitad. Olivos que sean excesivamente gordos, que ya no hay manera de vibrarlos. Por ejemplo, el ojiblanco es una planta o es una variedad donde la madera se le queda rolliza mucho tiempo. Entonces, olivos con 200 años tienen un diámetro de 1 metro y pico y eso no hay quien lo vibre. Bueno, podría vibrarlo, pero a lo mejor tienes que montar un vibrador gigantesco y eso ya no hay máquina que lo mueva, ¿vale? Entonces, eso es otra circunstancia. Y la última circunstancia que me hace pensar que tengo que arrancar el olivar es que el marco de plantación que hay en la finca sea, por ejemplo, un 14x14, entonces eso me da productividades por hectárea muy bajas. Por muy grandes que yo deje los olivos, no lo puedo productivizar porque se me salen del paraguas. Entonces, en marcos de plantación muy amplios también se puede plantear la idea de arrancarlo y ponerlo nuevo. No os recomiendo bajo ningún concepto que en un 14x14 metáis un olivo en medio, eso no funciona, ¿vale? Lo digo por si tenéis esa duda, de mi opinión ya os la estoy contestando. Que no significa que sea la verdad absoluta. Yo aquí no vengo nada más que con la intención de transmitiros lo que creo que sé, pero nada más. Otro de los pilares importantes a la hora de gestionar una finca, porque al final, para que una finca no salga barata, los costes variables dependen mucho de la producción. A mayor producción, mayores ingresos y los costes variables me bajan. No es lo mismo ir a coger un olivo que tiene 5 kilos de aceituna que coger un olivo que tiene 50. ¿Por qué? Porque poner los fardos, estirarlo a los fardos, vibrarlo, prácticamente es casi, digamos si somos con fardos, y si es con paraguas, imaginaros lo que es vibrar un olivo con 5 kilos y un olivo con 50. Al final los costes son mucho más baratos. El 50% de tener cosecha en una finca depende de la poda. Por eso es tan importante. Y si os tenéis que llevar algo de este ratito que llevamos juntos, es esto. El que quiera coger aceituna, no hace falta que sepa podar, pero hace falta que sepa cómo quiere la poda. Lo más importante que hace que una finca cambie del 0 al 10 en un año es la regulación del volumen de copa por hectárea. Es decir, si yo tengo un olivo excesivamente grande para la tierra que piso, voy a tener cosecha solo los años de mucha lluvia. Y normalmente o no tengo cosecha o tengo la cosecha con aceituna muy pequeña y con poco rendimiento. Si tengo un olivo excesivamente pequeño para la tierra que piso, voy a tener cosecha siempre, pero voy a tener menos cosecha de la que debería tener. Por eso el trabajo del agricultor es conocer su olivar, entender qué le pasa y casi siempre todo depende de 3 cosas: poda, nutrición y control de la hierba. Os voy a dar un dato que no suelo dar nunca, solamente lo doy en las charlas presenciales, ¿vale? Como esta. Análisis que nosotros llevamos haciendo estadísticos de todas las fincas que tenemos, según precipitación, volúmenes de copa. Nosotros tenemos un dron que nos hace un análisis multiespectral y medimos por fotogrametría y un programa que se llama ISOF Photoscan y el Pix4D también. Medimos volúmenes de copa prácticamente a una precisión del 99%. Para que tengáis una idea, 1.000 kilos de aceituna por hectárea se producen cada 100 litros de agua de lluvia. Y ahora, si tenéis riego,
cada 350 metros cúbicos por hectárea son otros 1.000 kilos de aceituna por hectárea. Entonces, si mi olivar se sitúa en un sitio que caen 500 litros al año de media, no me vale, es que este año ha caído 800, o los años de sequía que me decían, es que aquí cae 200, no, vamos a ver, la media de los últimos 20 años. Si en 20 años a ti te caen 500 litros, la productividad objetivo en una finca de secano son 5.000 kilos por hectárea, aproximadamente, ¿vale? Depende de si el suelo es más fértil, menos fértil, si el olivo está más sano, menos sano, pero en condiciones óptimas son 5.000 kilos por hectárea. Si yo tengo 100 árboles por hectárea, porque yo tengo mi olivar a 10 por 10, significa que la copa de mi olivo debe de estar preparada para 50 kilos. 50 kilos por 100, 5.000 kilos por hectárea. Si mis árboles están más grandes de los 50 kilos, ¿qué ocurre? Que no llegan nunca a tener 50 kilos. Estamos hablando de olivos que se quedan en 15 kilos, 20 kilos, aceitunas muy pequeñas, bajo rendimiento, aceitunas que pasan un verano fatídico. Eso o le quitas copa o no hay manera de levantarlo. Por eso dices, es que la poda ha sido milagrosa, le hemos quitado una rama y ha sido milagroso. No ha sido milagroso. Es que lo que has hecho simplemente es que si el olivo podía con 50 y le estabas poniendo una capacidad de 80, lo has regulado y eso lo hace muy importante. Esto es muy importante que entendáis que aquí está la clave de la productividad del olivar. El otro día en Bea, en Huelva, decía, es que yo no sé qué le pasan a estos olivos, pero claro, es que cuando llega el mes de julio se estresan. Allí le caen de media 900 litros al año. Y se le estresan los olivos en julio. ¿Qué pasa? Que claro, que es que allí los tienen tan espesos y tan grandes que es que no pasan ni andando prácticamente. Y eso es tan fácil, le digo, vamos a arrancarlo. Digo, pero no es más fácil que le quitas una rama al olivo. Normalmente, en las zonas que no tienen tradición olivarera, lo que hacen es, y tienen tierras buenas, vámonos a Osuna, vámonos a Castro del Río, vámonos a Espejo, en ciertas zonas. Estoy hablando de zonas de estas, pero vamos, que de este tipo de zonas hay, bueno, Casalilla, en Jaén. Jaén hay muchas zonas que no saben de olivos nada, que no pensemos que es que Jaén están las zonas tradicionales de olivar, pero luego hay un montón de sitios que no saben distinguir un olivo de un almendro. ¿Qué pasa? Que allí ponen el olivo a 8x8, a 7x7, durante los primeros 20 o 30 años el olivo va como un avión. Cuando llega el olivo con 30 años, el olivo se envejece y encima tiene una copa excesivamente grande, ¿qué es lo que ocurre? Dejan de producir. Y no saben por qué. En Osuna he visto yo gente plantearse arrancar un olivar 8x8 porque ha dejado de producir con 25 años. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo va a arrancar un olivar que está en su pompa? Tendrás que cortarle una rama. Pues preferían arrancarlo a empezar a podarlo. En fin. Por eso digo que me he parado un poquito más en esto, porque esto es muy importante. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, nosotros si queremos producción tenemos que tener hojas. Como dice el refrán, si no hay mata no hay patata. Entonces, tenemos que entender que la planta es una planta, que el olivo o cualquier planta es una planta fotovoltaica. Mientras más hojas, la planta no come del abono que le echemos. El abono que le echamos es un mediador. La planta se alimenta del sol y del aire y del agua, del suelo. Entonces, si no hay hoja no hay fotosíntesis, si no hay fotosíntesis no hay crecimiento, si no hay crecimiento no hay flores, si no hay flores no hay fruto. Por tanto, ¿queremos mejorar el rendimiento graso de nuestra aceituna? ¿Queremos mejorar la cosecha? Vamos a podar bien para optimizar el volumen de copa por hectárea y vamos a quitar madera para dejar ramón nuevo, que es donde echa la aceituna. La madera no echa kilos. Por eso es muy importante y está más que claro. De hecho, ayer grabé yo un vídeo sobre eso. La leña vieja tiene que ir fuera. Como decía un profesor mío de la universidad, decía, señores, dice, ¿ustedes han visto alguna vez? Dice, ¿su abuela se quedaría embarazada? No, dice, pues esto le pasa igual. Es decir, lo nuevo produce, lo más viejo produce mucho menos. Entonces, nosotros lo que estamos buscando en un olivar son atletas de primera categoría. Yo no veo a Cristiano Ronaldo con 80 años jugando delantero en el Madrid, por muy bueno que haya sido. Cristiano Ronaldo ha tenido su época y ya está fuera. Pues esto le pasa igual. Y a Messi y a todos los jugadores de fútbol, y a mí también me pasará en un día que yo me haré mayor y bueno, pues pasaré de ser delantero centro a ser suplente, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Otra cosa que hacemos con la poda es la adaptación a la recolección mecanizada. Esto es una bendición, paraguas de varios pies, y esto para el paraguas requiere simplemente, yo las bajeras las realzo un poquito, pero no por perder cosecha o no perder cosecha, lo hago
para que el tractorista desde el mismo tractor sea capaz de ver el tronco. Entonces no tiene que ir guiándole nadie, sino que llega y él solo se apaña. Luego, los interiores del olivo los dejo más bien limpios, no le dejo ramas con más de 3 años por dentro del olivo para que no me genere aceituna que se me caiga en el centro. Y luego, pues no tiene mucha más adaptación. Las bajeras, ¿por qué no se las quito? Porque la mayoría, es decir, la bajera aproximadamente un 60% se vibran bien y se desprende bien la aceituna, pero un 40% no. ¿Qué pasa? Si yo le quito el 100% de la bajera, he perdido el 100% de la producción que está en ese nivel. Si yo le quito, si no se las quito, voy a perder el 40%, con lo cual, ¿qué me interesa? Pues me interesa dejarla. Además, no tengo tanto trabajo de ir tecleando el olivo y le cunde mucho más a los podadores. Si queréis destrozar un olivar, pues ahí tenéis la muestra. Esa es la misma finca que hemos dicho antes. Las ramas no se dejan expuestas al sol. En Huelva, que estuvimos la semana pasada, la gente limpia hasta arriba con tijeras. Dice que normalmente un podador se hace como 4 o 5 olivos al día con una tijera. Digo, pero ¿a ti te salen las cuentas pagarle a un tío 15 euros de poda por olivo? No tiene sentido. Y un tío monta una escalera, riesgos laborales, en fin. Si queréis cargaros una finca, es decir, si mañana el vecino os cae mal y dice, porfa, Pepe, pódame la finca, pues dice, hombre, espérate, ahora en junio, que es la época buena, y llega en junio le haces esto, le haces un corte de vida, mal hecho, porque fijaros, esto aquí en mi pueblo, esto le llaman de varias maneras. Esto es un cuergatalega, para poner pájaros de perdiz, con reclamo, para que aparque el helicóptero, en fin. Y tienen razón, un olivo hay que abrirlo, pero que tampoco hay que desvestirlo. Y si lo vas a desvestir un poquito, desvístelo en invierno, no lo desvistas en verano. ¿Por qué? Porque al final no solo se queman las ramas, sino que se queman los troncos. Olivos que no tienen ni 20 años, y fijaros el aspecto que tiene un año de lluvia como este. Otra parte importante de la poda es el desbareto. El desbareto siempre se ha hecho manual, nosotros lo hacemos mecanizado. Este es el primer día de este hombre que estaba de prueba y no le dieron ni EPIs ni nada. Eso tiene que ir el hombre con sus saones, con su careta y sus cosas. Lo que pasa es que es un vídeo bastante interesante y me gustó. Esta desbrosadora que lleva este hombre, creo que es una marca china, Omega me parece que se llama. Cuesta la desbrosadora 120 euros, pesa muy poquito. Y en estos olivos, a mano se hacen aproximadamente unos 40 o 50, esto está en Alcaudete, en alta pendiente, ya lo estáis viendo. Aquí se estaban haciendo con las hachuelas unos 40 o 50 olivos al día y con la desbrosadora, gente que no son Seneca, sobre 120, 100, 120. Diferencia también, si os fijáis, la vareta se queda bastante picadilla, no es que se quede bien del todo, pero se queda bastante bien. Como yo esto lo cojo con paraguas, yo los suelos no lo tengo que tener limpio, y cuando llega la época en la que estamos, esa vareta ha desaparecido de ahí. Entonces ni me estorba para quitar la hierba, ni me estorba para la recolección, y encima me ahorro el picado. De hecho, tanto es así que me estoy ahorrando la mitad de los costes de desbareto, de unos 156 euros por hectárea a 74. Me estoy ahorrando el picado, me estoy ahorrando recoger el ramón y encima me produce el doble. ¿Qué pasa? Que tengo que meterle gasto de mantenimiento de la maquinaria. Al final, gasolina, aceite y sobre todo los cabezales son los que se rompen, pero los cabezales valen, me parece que son 15 euros. Y luego, algo sin lo que yo ya no puedo vivir es, a ver, para atrás, esto. Ahí. Sin la picadora de ramas y ramón. Lo mismo que para arrancar olivos está siendo un problema porque no hay quien encuentre leña, quien encuentre gente que se lleve la leña. Para la leña normal y corriente hay problemas de mano de obra y problemas para vender la leña. Yo sin esto de verdad no puedo vivir. Esta máquina se hace aproximadamente, esto es un olivar 12x12, estos son olivos nuestros. Esa máquina hace aproximadamente 1 hectárea por hora. Cobra 80 euros la hora, pero me estoy ahorrando limpiar la rama, me estoy ahorrando trazarla, me estoy ahorrando recogerla y me estoy ahorrando cargar el camión, para que si tengo suerte me paguen algo por ella. Y ahora digo yo, ¿dónde están los tíos para hacer ese trabajo?
Un tractor que tengo que estar recogiendo leña, ya no lo tengo ni tratando, ni quitando hierba, ni haciendo otras cosas. Y encima esto es un aporte de materia orgánica al suelo increíble. Cuando os digan que os venden humus de lombriz, que sepáis que el humus solamente lo hacen los hongos, no lo hacen las lombrices. Lo que hacen las lombrices es una descomposición mayor de la materia orgánica. Y el humus principalmente proviene de la lignina, que son las maderas, es decir, lo duro de las plantas. Por tanto, si nosotros queremos tener humus en el suelo, una de las maneras más interesantes es picar las ramas, el ramón y todo para adelante. Estas máquinas requerían hace unos 7 o 8 años, se le llamaban picadoras forestales y requerían pues, aproximadamente unos 200 caballos de potencia. Este tractor es un 150M con una picadora de cancela, pero también tenemos empresas de servicios que nos hacen el picado con una Promagri y tractores de 130 caballos, como por ejemplo el John Deere 6620. Son 6 cilindros, tractores potentes, pero no son tractores que digas que me tengo que comprar un Fendt de 200 caballos. Y ese hombre se dedica a picar a la calle y pica ramas como la que habéis visto y bastante más gordas. De hecho, me he traído este vídeo porque Arquemes se ve porque lo grabé yo, pero tengo encargados que me han grabado vídeos fatales, pero las ramas eran como de 30 centímetros de gordas, se lo come enterito. Otra cuestión importante si queremos tener cosecha, o controlamos bien la hierba o lo que hagamos sirve de poco. Yo sé que aquí en fincas dependientes tenemos una complicación. Yo en el 90% de las fincas lo hago como lo vais a ver ahora. Y en ciertos momentos es necesario pues, ayudarnos de ganado o ayudarnos de otro tipo de forma para controlar la hierba. Pero sea como fuera, si no se controla bien la cubierta vegetal estamos perdiendo producción. Y lo vamos a entender rápido. La cubierta vegetal tiene muchos puntos positivos, por eso es una de las cosas que se está fomentando tanto desde el punto de vista de la administración y desde los técnicos, porque tiene sus puntos positivos. Por ejemplo, la cubierta vegetal ayuda a infiltrar mejor el agua, a evitar la escorrentía y la erosión, ayuda con esos exudados de carbohidratos en el suelo a la mejora de la actividad biológica, lo que significa que tenemos nitrógeno fijado gratuitamente, liberación de fósforo y potasio, defensa frente al verticillium. En este caso no tenéis mucho verticillium, pero allí en las campiñas, en suelos arcillosos, el verticillium es un problema importante. Y facilita el paso a la maquinaria. No es lo mismo pasar por una finca labrada que pasar por una finca donde hay cubierta vegetal. Pero tiene otros puntos negativos. Por ejemplo, el consumo del agua. Una cubierta vegetal a plan parejo que te llegue a la altura de la cintura es aproximadamente entre 20 y 40 toneladas por hectárea de hierba, ¿vale? Aquí a lo mejor que son terrenos un poquito con menos fuerza que en la campiña, pues estaríamos hablando entre 20 y 10 toneladas por hectárea. Eso significa que cada vez que se te vaya la cubierta vegetal a esta altura, tú estás perdiendo una lluvia entre 80 y 160 litros. Luego se ve muy claro, de hecho en internet se ve muy claro también, cuando empieza la primavera y empieza la floración. Fijaros, mis olivos con cubierta vegetal y ves un montón de flores y tal y cual. Pero esa gente que publica esos vídeos en esa época, luego cuando llega septiembre no los ves, desaparecen. ¿Por qué? Porque es que los olivos, si los queréis comprar, se compran en septiembre, que es cuando se ve lo que hay. Si has hecho las cosas bien, el olivo llega fresco a septiembre o lo más fresco posible. Y si las cosas las has hecho regular, pues normalmente a partir de junio o julio empiezan a aparecer hojas amarillas, se le cae el fruto, la aceituna se queda pequeña, se defolian y cuando llega a septiembre pues te queda una décima parte de la cosecha que tenía. Otra cuestión importante, los nutrientes. Lo mismo que el olivo necesita nutrientes para vivir, la hierba también lo necesita. Y aproximadamente cada 20 toneladas de hierba, es decir, hierba a la altura de la cintura, consume de 160 kilos de nitrógeno, 40 de fósforo y 140 de potasio. Es decir, es el equivalente más o menos para unas 14 o 15 toneladas de aceituna por hectárea. Y se dice, claro, pero esa hierba después la desbroso o la integro en el suelo, efectivamente. Y eso vuelve al suelo, y efectivamente es así. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo desbroso esto en el mes de abril, marzo o junio, eso no se descompone hasta el año que viene. Por tanto, durante esta campaña el olivo ya no tiene estos nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el olivo se queda con un estrés nutricional importante. Yo cuando empecé mi carrera profesional, pues yo utilizaba mucho las cubiertas vegetales y yo intentaba, yo no sabía por qué, pero cuando llegaba el mes de junio los olivos se me ponían amarillos, junio, julio.
que coincide con el momento donde más nutrientes requiere el olivo, que es cuando está haciendo el hueso, cuando está creciendo el tallo. Y empecé a echarle de todo, hasta 20 tratamientos llegué a echar una primavera, pero de todo, químico, orgánico, de lo que yo fabricaba, de lo que dejaba de fabricar. Y los olivos, sí o sí, llegaban al mes de junio, julio, se empezaban a sacar un montón de hojas amarillas y tiraban las hojas al suelo. Y es principalmente por esa carga nutricional que estamos perdiendo del suelo. Luego, no sé si por aquí hay mucho, creo que no, pero en la parte hay partes de la campiña donde son terrenos blancos, pegados a lindazos y demás, que hay bastante piedrecilla. El barrillo se ha descrito siempre en los libros de texto de la agronomía del olivar como una plaga secundaria que no tenía ningún tipo de valor económico y no se trataba. Desde que se han implantado cubiertas vegetales de forma intensiva, digámoslo así, o de forma muy extensa, el problema del barrillo se ha visto constantemente en fincas y fincas y fincas. Y llegan a destrozar un olivar incluso más que el verticillium. Porque el verticillium te afecta a algún rodal de olivos, pero esto es que una plantación entera se te puede ir fuera, ¿vale? ¿Cómo gestionamos nosotros la cubierta vegetal? Pues nosotros en llano utilizamos un conquirde con un arao intercepa, ese soy yo labrando con mis ames, un conquirde desplazado 1 metro, 1,5 metros a mi derecha para meterse debajo del olivo con su arao intercepa. ¿Hay mucha hierba? Pues estamos incluyendo hoy por hoy, esto es una finca dependiente, lo que pasa es que yo cuando llego a la finca grabo a la gente donde está, no le digo, no, vete y te metes en el barranco que voy a grabar un vídeo. Pues si yo a esa finca voy una vez cada 2 semanas o 3, si lo he pillado en el llano, pues lo grabo en el llano. Entonces, eso es un SAME de 110 caballos que va con una grada de disco con un desplazador hidráulico. Eso cuando está la hierba más grande de esto, pero lo estábamos probando ahí, pues se mete debajo del olivo. ¿Que tenemos piedra? Una grada de disco. Piedra, me estoy hablando, piedra de afloramientos rocosos. Los afloramientos rocosos rompen los brazos de los araos. Entonces pasamos la grada de disco. ¿Que la piedra es pequeña? Pasamos un arao. ¿Que estamos en alta pendiente y no podemos pasar ni gradas, ni arao, ni nada por el estilo? Pues entonces no nos queda otra que o utilizar en convencional herbicida, cosa que yo no recomiendo nunca porque además yo no llevo finca en convencional, prácticamente nada más que esa, y esa está en convencional porque no está certificada, pero nosotros allí no echamos veneno de ningún tipo, allí se hace todo como si fuera ecológico. De brosadora, o en el caso ya donde las fincas tengan las posibilidades de tener los permisos apropiados, utilizar ganado. Normalmente el ganado que nosotros hemos utilizado siempre en el olivar es ganado equino, o bien caballo, que el único problema que da es que se rascan los cortes de vida y algunas veces te los rompe, y en olivos pequeños no los puedes poner porque los tumban. Y el mulo, y se come la hierba buena, pero la hierba mala no le gusta mucho. El mulo es más rústico, pero tiene el problema que le pega bocados a los cortes de vida y es un poquillo más. La oveja, pues es verdad que no te ramonea bastante más que los caballos. Tiene el problema de que es un animal de producción, con lo cual necesita tener los permisos en regla y no son fáciles. Ya sabéis, los que tenéis ganado, que entiendo que, no sé si sois muchos, pero los que tenéis ganado ya sabéis que el coñazo más grande del ganado no son los animales, es la administración. Pues entonces, yo he tenido vacas y no tenía vacas, tenía terneros y lo que hacíamos era engordarlos a pasto. Lo comprábamos cuando tenían 250 kilos y lo engordábamos y lo matábamos nosotros y comercializábamos nosotros la carne. Lo hacíamos en ecológico todo, le dábamos germinados que hacíamos nosotros, en fin. Y ya los vendí todo porque llegó un día el veterinario y dice, has tenido la suerte, eso es nuestro 2.º año, con deudas hasta aquí, has tenido la suerte de que te ha tocado una inspección para ver si le estás dando anabolizantes, creo que era, a los machos. Digo, pero vamos a ver, si están capados, si no van a producir, si están castrados, y además están en ecológico, nada, me mete los animales en la mangá, los tiene allí, pues como 4 o 5 horas, con un botecito y un palo, corriendo detrás del ternero, el ternero para arriba y para abajo, corriendo detrás de él para ver si meaba y le cogía una muestra. Después de 4 o 5 horas, pues claro, el animal, ¿cuántos kilos perdió ese día? ¿Cuánto me costó a mí tener que recoger los animales que estaban en el campo, meterlos en el corral, pasarlos por la manga?
Digo, mira, y encima cada vez que te equivocas, que se te ha pasado la inspección, te llega una carta que si no la haces en 15 días, te matan los animales y tienes entre 30.000 y 600.000 euros de multa. Dice, pero ¿a quién he matado yo, chiquillo? Pues imaginaros tener ovejas en el olivar para quitaros el manejo de la oveja no se controla bien con los pastores eléctricos, tienes que poner malla eléctrica y llevarle el agua al sitio, en fin, tiene su tarea. Pero es verdad que si lo tenéis preparado, pues en olivares que no son excesivamente productivos y que están en muy alta pendiente, pues puede ser una opción. Pero sea como fuera, lo importante es que intentáis reducir muchísimo la altura de la cubierta vegetal si lo vais a tener desbrozado y sobre todo que la tengáis bastante machacada para que tengáis buenos resultados productivos. La tercera pata, yo no sé por qué, esto tengo que hablar con Laura para que ponga otro color ahí porque no se va a ver. Fertilizante es verde sobre verde, pero eso estaba puesto de otra manera, lo que no sé, que le hemos metido un par de vídeos y se han cambiado, a la presentación se ha cambiado esa letra, pero bueno. La tercera pata importante para llegar a tener buenos niveles productivos es la fertilización y el buen estado fitosanitario. Ya sabéis que, los que me seguís, que ya me habéis saludado unos pocos, que nosotros recomendamos muchísimo los tratamientos foliares. De hecho, hemos hecho muchas pruebas de dejar de tratar foliarmente los olivos y echarle abono al suelo o echarle abono al suelo, y tratarlo y no echarle abono al suelo. De hecho, desde que, digamos, de los últimos 15 años, yo no he hecho prácticamente nada al suelo, salvo lo que veremos más adelante y en ciertas situaciones. Lo que nunca se me olvida es echar los tratamientos foliares. Y para ello tenemos un calendario que hemos unificado para que haya una sistematización sobre los tratamientos que funciona o que, digamos, el que yo utilizo en las fincas que yo tengo. Este tratamiento es inevitable, que es el tratamiento de brotación, que va con nutrición y va con cobre, con el objetivo de defender la planta frente a repilo y estimularla para tener una buena brotación. Tened en cuenta una cosa, las fechas en las que nosotros estamos es primordial. Nosotros en el olivo, en esta fecha, nos estamos jugando la cosecha de este año y la cosecha del año que viene. ¿Por qué? Porque si la flor no tiene fuerza y no cuaja bien, perdemos la cosecha de este año. Pero es que si el olivo no tiene fuerza, no tiene crecimiento. Si no tiene crecimiento, no hay cosecha para el año que viene. Yo cuando voy a ver la finca de mis clientes o fincas nuevas o lo que sea, yo le digo a la gente, digo, mira, dice, Juan, ¿no quieres ver más de la finca? Digo, a mí me da igual la floración que tenga, me da igual la cosecha que tenga, me da igual todo. Perfecto, lo que os decía, que yo llego a la finca y yo, nada más que con entrar por la puerta, si veo que el olivo tiene ya buen crecimiento por la puerta, por la punta, yo ya me voy para mi casa. Yo hay fincas de 200 hectáreas que las veo en 20 minutos. Paso por el camino, adiós. Si yo veo que la hierba está controlada, veo que desde lejos se ve que hay repilo o no hay repilo, porque en esta fecha si hay repilo aparecen hojas amarillas. Entonces te acercas, ves el redondelito negro, pues tiene repilo, pues tienes que tratar esto o no. Y si el olivo crece por la punta, está la flor y el crecimiento lo estáis haciendo bien. Al olivo no le gusta crecer. El olivo crece solo cuando tiene fuerza. Y si no crece y tenéis flor, que sepáis que esa flor no va a ningún lado. Entonces, yo simplemente, si tiene poca flor, yo no puedo hacer nada, porque la flor que hay es la que hay. Si tiene poca cosecha, yo no puedo hacer nada. Yo lo que puedo hacer es que el olivo crezca para el año que viene. En marzo y en abril son tratamientos que son opcionales. ¿Qué es lo que yo hago en estos meses? Intentar darle al olivo toda la nutrición posible para que llegue a la floración con el máximo de recursos posible, para que me cuaje la máxima cosecha posible, y que el olivo es ahora cuando crece, hasta el mes de final de junio, el olivo está creciendo, sobre todo de ahora, abril, mayo y junio, los olivos son cuando más crecen. Pues le quiero dar todo lo posible para que el olivo crezca y tenga un buen fruto. Cuando veáis la primera flor abierta, no se trata. Me dicen, ¿y si tengo un 5%? ¿Un 5% es más que el 0%? Sí, pues ya está. Es decir, una flor abierta en toda la finca y ya está. Y no hace falta tratar. Nos esperamos a tratar después. Este tratamiento del hueso y el tallo es otro de los importantes. Y que junto en mi opinión, no se lo debe saltar nadie. ¿Por qué? Por lo que le hemos dicho, y porque en este momento la planta es cuando más nutrientes necesita y cuando menos humedad tiene en el suelo. Por tanto, los nutrientes foliares se le hacen imprescindibles. Para que entendáis una cosa, el 70% de los nutrientes que requiere una planta a lo largo del año los consume para hacer el hueso.
Por tanto, si le faltan nutrientes en esta época, el hueso va a ser pequeño. Y si el hueso es pequeño, ¿sabéis lo que va a pasar? Aceituna pequeña, que se agarra muchísimo en el árbol, con poco rendimiento, poco peso, poca cosecha. Muchos costes de recolección porque se pone dura como un cuerno, pero poca cosecha. Con lo cual, este tratamiento es fundamental. Luego nos pasamos el verano sin hacer nada y en las primeras lluvias del otoño necesitamos hacer el tercer tratamiento, que no es opcional, es obligatorio, por lo menos en las fincas que yo llevo, donde buscamos mejorar el tallo. Si las lluvias son tempranas, septiembre, octubre, el olivo le da 1 mes o 2 meses tiene para crecer, con lo cual yo he recuperado muchas fincas. Por ejemplo, en Alcaudete llevo la finca del Tobaso, que son 600 hectáreas, es la más grande de olivar tradicional de España, está en ecológico. Cuando yo llegué, el año que yo llegué, cogieron en las 600 hectáreas 4.000 kilos de aceituna. Y venían con una media de unos 400 y pico mil kilos, ni 1.000 kilos por hectárea. Al siguiente año le cogimos 1.200.000 kilos. Este año pasado le hemos cogido 2 millones de kilos. Y este año, pues no sabemos dónde andará, pero yo creo que va a estar más cerca de los 2,5 que de los 2, porque tiene muchísima floración. Entonces, esa finca, cuando yo la cogí en el mes de mayo. Yo ya no podía hacer nada, ya la hierba se la había comido todo, no se veían los olivos de forraje. Ese año llovió temprano, en septiembre, entonces me lié a tratarlo en septiembre, le conseguimos un poquito de tallo y el 1.200.000 kilos del año siguiente vino del tallo del otoño. Luego intentamos que el fruto sea lo más gordo posible, intentamos que haga el máximo rendimiento posible y sobre todo protegemos frente a repilo para todo el invierno. Porque el repilo no solo necesita humedad, necesita temperatura. A mí el repilo no me preocupa en el invierno, porque hace frío. Este año ha sido súper húmedo. Pero me preocupa primeros del otoño o mediados de otoño, y me preocupa ahora en estas fechas si hay humedad con temperatura. Y en el post cosecha yo solamente lo utilizo en superintensivos, que gracias a Dios nos teníamos uno y ya lo hemos arrancado, lo hemos dejado a 8x8. Estamos haciendo una prueba. No he querido publicarlo, los tengo grabados y todo, pero no lo he querido publicar porque digo, tampoco quiero yo andar en pelea que si superintensivo sí o si superintensivo no. Entonces lo hemos dejado ahí. Dentro de unos años, como he grabado antes, dentro de unos años veremos cómo se ponen. Y esto solamente lo utilizo en el caso de superintensivos, fincas que hayan tenido mucho repilo, le estoy curando el repilo. Y también en marcos, por ejemplo, 8x4, 7x5, marcos así muy espesos, donde están metidos en cañas húmedas y demás, también lo solemos utilizar, pero que no es frecuente. Nosotros lo que utilizamos en nuestra finca, y que desde hace un tiempecillo ya están disponibles aquí en la cooperativa, son los fertilizantes nuestros que están certificados en ecológico. Le pusimos la marca GMFER y que tienen, pues la verdad, me lo preguntan mucho, tienen un origen bastante curioso. Nosotros nunca habíamos pensado tener una fábrica de fertilizantes. Nosotros lo que hacíamos era fabricar los fertilizantes en las fincas que gestionaba. ¿Qué ocurría? Que llega un momento donde tienes tantas fincas y los tratamientos son ahora, que yo me pegaba todo el día en el coche, de aquí a allí, haciendo productos, y unas veces te encontrabas que no había electricidad, otras veces te encontrabas, y le dije a María del Mar, digo, mira, lo que vamos a hacer es comprar una nave chiquitilla, los fabricamos ahí y luego vienen los tractoristas, los envasamos, lo que sea, y que se los lleven, y así unificamos el tema. ¿Qué pasa? Que los primeros que se enteraron que hacíamos eso eran los encargados de la finca. Los encargados de la finca hablan con los colindantes saben los resultados que tenemos, y se presentaban en nuestras instalaciones con remorques y garrafas de lejía de estas de las piscinas, de estas azules, llénamela, digo, pero es que así no podemos estar nosotros mucho tiempo, que nos hacen una inspección, van sin etiqueta y sin nada las cosas. Y ahí surgió la marca GMFER, porque nuestro objetivo principal ha sido siempre conseguir un producto de calidad lo más barato posible y que no haya intermediario. De hecho, nuestro intermediario, el único, es la cooperativa, porque no tiene un ánimo de lucrarse de los socios. Ellos tienen un margen operativo muy pequeño para poder dar el servicio al socio, porque nosotros lo que buscamos es que el producto llegue lo más barato posible, porque la idea nuestra no es ser un Singenta o ser Fertiberia o ser una empresa de estas gigantes, sino simplemente ayudar dentro de lo que esté en nuestras manos. De hecho, desde que empezamos en el año 2021, si no recuerdo más, con la fábrica, no se han subido los precios ni una sola vez. El cobre sí, porque es que no lo fabricamos nosotros, pero todos los fertilizantes nuestros están como estaban, ¿vale?
Nosotros utilizamos para la fertilización foliar el Humic Complex, que son aminoácidos enriquecidos en potasa, aminoácidos con un grado de hidrólisis del 90%. ¿Esto qué significa? Que de toda la materia orgánica asimilable de forma directa y rápida es el 90%, el otro 10% tarda aproximadamente un día en asimilarlo la planta. Es decir, es una materia orgánica, unos aminoácidos que están muy partidos, muy rotos, para que digamos que es una papilla para el olivo. El Humic Boro es pero enriquecido en boro y potasio también, el corrector de carencia, que lleva todos los microelementos necesarios para la planta, está certificado en ecológico, oxicloruro de cobre. Nosotros aplicamos una dosis de unos 5 kilos por cuba y este producto no es ecológico y es el potasio 39, pues es un producto que hemos sacado últimamente para enriquecer pues, en potasio en fincas con déficit. En Fertirriego nosotros lo que hacemos es aplicar de abril a junio el 70% de la dosis y en septiembre aplicamos el 30% de la dosis, que normalmente pues, es entre 40 y 100 litros del complex por hectárea. ¿Por qué no aplicamos boro o, por ejemplo, otro tipo de fertilizante? Porque la materia orgánica muy hidrolizada tiene la capacidad de liberar todos los nutrientes del suelo. Entonces nosotros aplicamos, con lo que aplicamos aquí, que es nitrógeno y potasio, nitrógeno, potasio y muchísima materia orgánica, lo que hacemos es liberar el boro, el fósforo, incluso el potasio del suelo, y por eso utilizamos el más barato de los fertilizantes que hay, ¿vale? De los que tenemos. En olivos chicos, nosotros lo que hacemos es meterle tratamientos foliares desde la brotación hasta el invierno, parando en verano, cada 15 o 20 días aproximadamente, para conseguir que el olivo se ponga lo más grande posible y proteger frente a una plaga que es bastante complicada, que es el glifodes, ¿vale? A ver, exactamente, no tratamos en invierno ni en verano y tratamos cada 15 o 20 días más o menos, ¿vale? Eso se trata con una mochila, a la dosis que utilizamos la misma que los olivos grandes, pero con menos caldo por hectárea. Utilizamos el complex en la cuba de 3.000 litros, lleva 40 litros de complex, 20 de boro, 10 de corrector y 5 kilos de oxicloruro de cobre cuando le toca, ¿vale? Que son 2 veces al año principalmente. En los olivos chicos de vez en cuando echamos corrector, otras veces no, pero normalmente siempre lo hacemos completo. Y luego la fertilización al suelo, no hemos recomendado ni recomendaremos nunca la bolita es mágica. No la recomendamos básicamente porque está ya más que estudiado desde hace un montón de años que la eficiencia del uso de abonos químicos es menor al 30%, y además solamente tienen efecto positivo sobre la producción, incrementa aproximadamente un 5 o un 10% de la producción solo en años muy lluviosos y tras 10 años de aplicación de abonos químicos al suelo. Es decir, que esto pues, prácticamente es gastar dinero a punta pala. ¿Cuál es la mejor inversión que tenemos para nuestro suelo? La materia orgánica. ¿Cuál es la mejor materia orgánica para nuestro suelo? La más barata, la más cercana y la que nos pille más a mano y sea más manipulable. Estos son los olivos de mi suegro. Esto es nuestra finca experimental. Son olivos 7x7 en secano y la media que tienen pues son 7.000 kilos por hectárea. Esto está en ecológico y esto es de... Me parece que esto fue del año 22, este vídeo. Del año de la sequía y mirad cómo estaban los olivos. Estos olivos tienen pues, unos 35 años más o menos, ¿vale? Y la última pata, la gestión empresarial. Ya me cabrearé yo ahora con Laura un rato. La gestión empresarial. De nada nos sirve producir mucho, producir todo muy bien, si luego los euros se nos salen de los bolsillos. No hay nada que siente peor, y lo digo yo por experiencia, que te llamen tonto en tu propia casa. Yo, por ejemplo, mi mujer se enfada conmigo por ir a trabajar sus olivos de forma gratuita. Porque me dice, es que te está costando el dinero, estás tú ahí, no sé qué. Y yo me imagino, no lo sé, de muchas casas, donde después de trabajar toda la semana, se van los fines de semana a trabajar en un olivar que no renta. Al final, como digo, cuando el dinero falta en la casa, la vamos a salir por la ventana, porque al final el dinero no da la felicidad, pero no tener dinero te la quita. Entonces, es muy importante que cuando hagamos un trabajo sepamos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y que seamos lo más eficientes posible desde el punto de vista económico. ¿Por qué me gusta esta cooperativa? Porque la mayor parte de su producción es ecológica. Y desde siempre yo trabajo en ecológico por 2 razones. Una, por una ética y moral. Es decir, yo cuando me vaya de este mundo quiero
por lo menos haber intentado hacer lo mejor posible para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, si algún día tengo, se encuentren algo mejor de lo que yo me encontré. Y lo segundo, porque es económicamente más viable, que eso sí lo podemos medir. Porque al final hay una cosa que yo siempre digo, es que no hay finca rentable que no sea no hay finca sostenible que no sea rentable. Tú puedes ser un amante de la agronomía ecológica, pero si no salen las cuentas, te vas a hartar. Yo recuerdo perfectamente una finca que yo llevaba en Cádiz de un empresario importante del norte de España. Esa empresa facturaba 900 millones de euros al año. No sé exactamente cómo estarán ahora, pero cuando yo me fui de la finca estaban ya casi en los 1.000 millones. Se compraron la finca, gastaba dinero a tutiplén. Todo no sé qué, todo no sé cuánto. Y yo sé que al tercer año, cuarto año, yo me fui de allí porque mis planteamientos no son gastar por gastar, sino hacer las cosas bien. Teníamos muchos enfrentamientos en cuanto a la gestión. Y digo, mira, yo para pelearme no me voy a llevar 4 horas de mi casa. Entonces, yo sé que a los 3 años esa finca está arrendada, no sé en qué condiciones ni nada, pero lo que yo sí sé es que la propiedad pues, se hartó de gastar dinero, se hartó de perder dinero. Y al final, como digo, no hay nada que sea sostenible si no es rentable. Lo primero que tenemos que nosotros intentar hacer para ganar más dinero es diferenciar nuestro producto. Yo este año ha sido un año donde la gente que ha cogido del suelo se ha dado cuenta que existe una diferencia enorme entre el lampante y un virgen extra ecológico del vuelo. Entre un ecológico y un convencional, de media suele haber entre los 50 y 60 céntimos por kilo de aceite hasta €1,5, dependiendo de quién te venda el aceite o qué cooperativa lo entregue. Incluso hasta más he encontrado. Esto es muy importante, parece una tontería, pero estamos hablando que en años de precio de 9 euros esto no tiene mucha relevancia, pero en años de un precio de 3 euros aquí hay un porcentaje muy importante de las ganancias de una finca. Si nosotros queremos ser, y sobre todo en este tipo de fincas, donde son más trabajosas, donde son más complicadas, nosotros no podemos competir con un superintensivo de Sevilla con 4.000 metros cúbicos por hectárea de agua de riego, con un superintensivo de Badajoz. Tenemos que competir con ellos en calidad, y la calidad empieza, una forma fácil de diferenciarse en el ecológico. Me ha sorprendido también de la cooperativa que tiene certificado de Demeter, que el biodinámico es súper complicado también de obtener. Entonces, ahí tenemos también, si queremos ganar más, nos tenemos que complicar la vida más. Eso es así, yo se lo digo mucho a mis trabajadores, digo, esto es muy simple. Si queréis ganar más dinero, hay que intentar aportar un valor mayor. Si tú lo único que haces es venir con las hachuelas a desbaratar, pues ahora en lugar de hachuelas vamos a coger una máquina. Si tú estás acostumbrado a trabajar de pie, aprende a coger un tractor. Pues esto pasa igual, tenemos que diferenciarnos. Este año, la diferencia entre un ecológico virgen extra de vuelo a un lampante, que hay un montón de fincas que lo han cogido porque se le ha caído la aceituna al suelo, estamos hablando de una media de 2,2 euros por kilo de aceite, que estamos hablando de una barbaridad. Se podrá decir, se dice mucho, pero es que claro, Juan, es que si yo cojo la aceituna en noviembre o diciembre es que pierdo rendimiento. Bueno, esto es un estudio que nosotros hacemos todos los años. Desde hace ya los últimos 7 años obtenemos aproximadamente unos 60.000 datos de analítica de la mayor parte de España, sobre todo las partes, digamos, donde más producción hay olivarera. Y esta gráfica todos los años se repite. Unos años 3 días antes, otros años 5 días más tarde. ¿Qué dice esta gráfica? Esta gráfica lo que mide es la grasa sobre seco. La grasa sobre seco es la cantidad de aceite que tiene una aceituna sin medir la humedad. Es decir, la humedad puede subir, si la humedad de mi aceituna sube, me baja el rendimiento, pero me sube el peso de aceituna. Si la humedad me baja, me sube el rendimiento, pero me bajan los kilos de aceituna por hectárea. La grasa sobre seco elimina ese factor. Me dice, ¿cuánto aceite tengo yo por hectárea? 500 kilos por hectárea, 200 kilos o 1.000 kilos. Eso es lo que mide. Pues bien, la estadística dice una cosa muy clara. Sobre el día 10 al 15 de noviembre de media en España, la grasa sobre seco se para. ¿Eso qué significa? Que la lipogénesis termina. Y esto es un factor que tenemos muy en contra en el olivar, sobre todo de secano, porque los años que llueve muy tarde y la aceituna ha pasado un estrés hídrico muy grande, porque o bien tenemos una poda mal hecha, o se nos ha ido la hierba, o simplemente es que es un año que ha llovido muy poco. Si esto nos ocurre, ¿qué es lo que pasa? Que
el tiempo que tenemos entre que la aceituna se hidrata y termina la lipogénesis, porque llueva o no llueva, sobre esta fecha se acabó la lipogénesis. Si no tiene muchos días de lipogénesis, no me llega a la grasa sobre seco óptima y mis rendimientos van a ser malos. Si me llueve temprano en el otoño, que tiene tiempo la aceituna de hacer su aceite y toda la historia, pues al final llegamos al máximo y bastante temprano. La carga de aceituna de un olivo también influye en la velocidad en la que hace la lipogénesis, pero para que tengáis una idea, la grasa sobre seco suele evolucionar a 0,4 puntos por día. Quiere decir que en 20 días pues sube aproximadamente 8 puntos. Normalmente una grasa sobre seco óptima para coger la aceituna suele superar el 38%. ¿Esto qué significa? Que si mi aceite está hecho a mediados de noviembre, todo lo que me espere es perder calidad, riesgo de que se me caiga, etcétera, etcétera. No tiene justificación técnica ni económica pensar que a coger la aceituna en enero va a ser mejor. Es que en enero tengo un 27 de rendimiento, sí, pero tiene un 38, un 40% de humedad. ¿Y qué? Yo en noviembre voy a coger 7.000 kilos por hectárea y en esa misma finca en febrero pues va a coger 4.000. He perdido muchos kilos de agua, me ha subido mucho rendimiento, pero la aceituna es una porquería. Yo me acuerdo perfectamente en una cooperativa que estuvimos hace poco, estaban moliendo aceituna de finales de... No, era ya mediados de marzo. Y eso parecía barro. Eso daba asco verlo. Y decía, pero ¿qué pretendes que alguien te pague por esta mierda? Hablando así. Además yo se lo decía al presidente. Dice, no, sí, que tienes razón. Sí, pero ¿a quién le dice a las personas que traigan la aceituna en esta fecha? No le entra en la cabeza. Porque otra cosa que está muy clara es lo que os decía. Esta es la humedad. Si me baja la humedad, me sube el rendimiento. De hecho, fijaros, aquí hay una bajada importante de la humedad porque no llovía. Esto fue el año que llovió en diciembre. Pues iba bajando la humedad, aquí hay un pico que es donde baja mucho la humedad y sube mucho el rendimiento. Pero en el momento que llueve, sube mucho la humedad, ese rendimiento, ¡pum!, para abajo. Porque el rendimiento no significa aceite. La grasa sobre seco es la que te dice si está la aceituna hecha o no. ¿Vale? Y esto que os estoy diciendo, que son, ya digo que de cada uno de los puntos que hemos hablado, podríamos estar aquí, pues no sé, un día entero. Pero, si nos vamos a ir a la feria ya mismo, tú no te preocupes. Me han dicho que me iban a invitar a una cerveza, no la pienso, vamos, que no se va a escapar. De todos estos puntos podríamos... Sí, dame un segundo y voy a terminar ya. Y me pregunta lo que tú quieras. Una cosa importante es que esto no es el futuro. Que esto que os estoy presentando son cosas que ya estamos haciendo en muchos sitios. Por lo tanto, es el presente. Que podemos tardar 5 años más en llegar a una zona o 5 años menos, pero que en Ciudad Real hace 15 años, o en Toledo, o en Castilla-La Mancha hace 15 años llevaban que no tenían mano de obra, nosotros nos pensábamos que aquí no iba a llegar y ya está llegando. Y en la campiña venía gente de todos lados y la gente trabajaba y la gente de la sierra se bajaba a la campiña porque ganaban más y tal, y ni pagándole más ni pagándole menos, que no hay. Entonces, eso que pensamos que es el futuro no es el futuro, sino que es el presente. Y si queda algo por recordar de toda esta charla, que no sé cuánto ha durado, bastante, 1 hora y pico, quiero que entendáis que existe, que mis pasos a seguir siempre a la hora de gestionar una finca empiezan por la recolección, luego por la poda, el control de la cubierta vegetal, los fertilizantes y los fitosanitarios, y bueno, a la vez también voy llevando una correcta gestión empresarial. Deciros también que los fertilizantes los tenéis en la cooperativa, aquí al ladito, y simplemente daros las gracias por el ratito que hemos pasado juntos. Espero que haya sido de utilidad y si tenéis alguna duda, pues la resolvemos ahora en un minutillo. ¿Querías preguntar? ¿Te va a dar el micro? Hola, mira, te quería preguntar yo sobre los gráficos estos de la materia grasa en seco. ¿Qué referencia hace? ¿Hectárea o kilo de aceituna? No, son porcentajes. Es decir, eso da igual. A ver, si hay una cosa que tienes que hacer una gráfica, eso es muy sufrido. Los números son muy sufridos. Haces algunas veces cosas, puedes hacer cuadrar casi cualquier cosa. Entonces, porque mi experiencia es que sí está bien eso, pero no del todo.
La climatología influye muchísimo y cada terreno y cada finca y esa fecha, dependiendo del terreno, varía mucho, varía. Claro, es una media. Claro, pero... De 60.000 muestras. Y entonces está en porcentaje de analíticas que has hecho en diferentes fincas. No, Claro. la media de todas las fincas. Claro. De todas las fincas que gestionas tú. No, y más que no gestiono. Es decir, date cuenta, son 60.000 muestras. Y son muestras de Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla. Lo lógico y razonable de un gestor de su finca es que esa misma gráfica la tengas tú de tu finca de un año, de otro y de otro. Porque a lo mejor la lipogénesis tuya aquí en Los Pedroches pues termina el día 20 de noviembre y en Huelva está terminando el 1 de noviembre, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando intento transmitir información, yo no puedo transmitir y decir, pues mira, justo para Pozo Blanco, de la zona de la carretera, o no sé, en Los Pedroches, de la carretera que va de Villanueva a Adamuz, el día 7 de noviembre. Y ¿sabes qué pasa también? Que un año es el 7 de noviembre y otro año es el 12 de noviembre y otro año es el 5 de noviembre. Lo que yo quiero transmitir con esa gráfica es que la idea que se tiene de que la lipogénesis termina en enero, que eso no es así. Es que yo no he visto ninguna de las gráficas independientes que luego se hace, se ve un cambio. Por ejemplo, mismamente en Baena, llevamos una finca que el hombre desde siempre le ha gustado coger las aceitunas finales porque tiene mucho rendimiento y todos los años se le cae. El 80% de la aceituna la coge del suelo. Este año se terminó la aceituna pues en marzo. Esa aceituna tenía la misma grasa sobre seco en marzo que la tenía en noviembre. Igualita, de las mismas zonas, porque ahí se le hace, yo hago muestreo en toda la finca. Y eso ha pasado ya durante los últimos 5 años que yo le llevo gestionando la finca. Ya el año que viene, como ya ha pasado 5 años lo mismo, se ha dado cuenta el hombre y dice, pues mira, ya es que no quiero que se me caiga. Este año no es que se le haya caído el suelo, que se le ha caído y se le ha podrido. Entonces ha perdido pues como 300.000 kilos de aceituna. Y dice, ya no me pasa más, Juan. Digo, ya por fin, has tenido 5 años de errores. Sí, Juan. ¿Estiércol sí o estiércol no? Como abono al suelo. Por supuesto que sí. Que sí, ¿verdad? Eso es lo mejor que hay. Y una pregunta, se me ha pasado cuando la charla, el desbareto, cuando se está quitando la hierba de debajo de la copa del olivo, ¿se puede hacer? A ver, el de bareto, el olivo, todo lo que le brota por debajo, que le come, si se lo vas quitando temprano, es mejor que tarde. ¿Qué pasa? Que si tú se lo quitas en el mes de mayo, como hay gente que se lo quita, luego en julio o en agosto tienes que ir otra vez. Entonces son 2 pases y 2 gastos. Entonces, la vareta de ahora no le consume tanto al olivo como para que se la quites ahora. Yo, por ejemplo, mira, en las fincas grandes empiezo a quitar la vareta para final de junio, 1 de julio. Y suelo terminar, lo que normalmente hago es que en las zonas de la finca que tienen menos fuerza, imagínate una finca, no sé, la finca de Arcaudete, que son 600 hectáreas, pues yo la desbareto con 6 o 7 personas, con maquinilla. Entonces, ten en cuenta que son como 80.000 olivos y se hacen todos los días pues como unos 700 más o menos. Entonces yo empiezo en las zonas donde hay más pedregosidad, que los olivos tienen menos fuerza. Entonces ahí cuando le quita la vareta normalmente el olivo no tiene fuerza para... Y termino en los bajos, que yo sé que si se la quito en julio le vuelve a salir. Entonces, dependiendo de la finca, pues lo hago de esa manera. Hay gente que le da por ejemplo, a los olivos chiquitillos, ya de 5 o 6 años y demás, pues van y los desbaretan 2 veces para que las heridas no se le hagan muy gordas y demás. Pero salvo plantación muy nueva, yo el resto de fincas las hago ya a partir de julio siempre. No me espero tanto, hay gente que empieza a mediados de agosto para adelante. Yo a mí eso no me gusta tanto porque con las desbrozadoras, mientras la vareta esté más tierna, mejor la quita. Entonces, si te esperas mucho y la vareta se pone muy gorda, pues hay más problemas, ¿vale? Cada finca es un mundo. Lo importante es que, entendiendo de lo que se puede hacer, que vayáis ajustando, claro. Y cada año es distinto. Sí, mira, el tema de los drones en zonas de pendiente, si hay algún estudio hecho, si es rentable o no es rentable. Porque estoy viendo algunos vídeos que se están fumigando con drones y a lo mejor en pendiente sería interesante. En pendiente, si funcionara, sería interesante. Yo lo que pasa es que por el sistema de aplicación que llevan no lo veo. Porque tú eres en el olivo donde menos problemas fitosanitarios tienes es arriba.
Normalmente el repilo donde más te ataca son las partes bajas. Entonces tú vas tratando por arriba y lo que se moja mucho es arriba, pero por abajo no tienes cobertura. ¿Qué pasa? Lo ideal que sería un sistema como si fuera atomizador por los lados, pero claro, como eso para sustentarse el dron está echando aire hacia abajo, pues claro, eso es imposible que salga el cardo para allá. Hoy por hoy, de las experiencias que nosotros hemos tenido con los tratamientos con drones, la verdad es que a mí no me convence, porque al final una de las exigencias que tiene un tratamiento foliar es que se moje bien mojado el olivo. Si el olivo no se moja, pues va a tener repilo y va a tener un montón de historias. Tú ves, para los tomates se está utilizando en zonas extensivas, en Badajoz y todo eso, pues van con el dron y lo hacen los tomates, las cebollas, todo eso sí. Pero yo en el olivo, y además por el motivo de que nosotros la zona más frutera del olivo es las caras, digamos, exteriores, no justo el cogollo de arriba. Yo ahora mismo no he visto, se están haciendo experiencias recientes, pero por la forma de mojar, si es que simplemente un atomizador, como vaya más rápido de la cuenta, tiene repilo. Entonces, sobre todo en zonas repilosas, un dron así por arriba, yo creo que eso es tirar dinero. Además, la carga útil que tiene un dron es muy poco. Si un olivo, para que se quede bien mojado, imaginemos, pues en esta zona puede ser 4 litros o 5 litros más o menos. Si el dron carga 30 kilos, es que cada 6 olivos tienes que volver. No lleva tampoco sensores para cortar ahora mismo, que detecte y corte, porque cuando tú vas andando así y detectas el sitio, se para, pero es que cuando tú vas para arriba está detectando el olivo y el suelo. Entonces los sistemas de detección son muy complicados. Yo el dron me encanta para hacer estudios científicos, para medir, para volar el dron, hacer mediciones de volumen de copa, para arreglar cárcavas. Pero ahora mismo para eso no le veo aplicación. Ojalá llegara un dron tipo helicóptero que lleve 3.000 litros encima y te acueste en tu casa y dice, venga, tírale. Y saque la aceituna también. Te dice, venga, ahí tienes sácala y la... Pero ahora mismo tiene que ser un helicóptero, no un dron, lo que necesita. Yo he pensado, mira, cuando yo llevaba una finca muy, muy pendiente en Montoro, lo que pasa es que el hombre ya le dejó a los hijos la finca y ahí, en fin, ellos ya decidieron que la finca iba a ir de viaje. Yo pensé hasta tirar como tener un sistema de tracción de abajo arriba con cables y con historias. Lo que pasa es que todavía no me he parado a plantearlo del todo, pero esta mañana me desvelé a las 6 de la mañana porque se me ha ocurrido un intercepa mecánico que no lleva hidráulico ni nada y para zonas de donde están escarpadas y toda esa historia. Y ahora voy a aprender a soldar y me voy a entretener haciendo el arreglo al intercepa hasta que dé con el arreglo, seguro. Más cosillas. Esta gente lo que quiere irse a la feria ya, eso lo sé yo. Esa señora la vamos a tener que invitar a una cerveza o algo. Está descendito de coger la puerta. Juan, mira, yo te quería preguntar sobre qué opinas para la protección contra la mosca del caolín. Bueno, caolín, llámale caolín, es un tipo de arcilla. Caolín o cualquier tipo de blanqueante, que sea, mientras blanquee, funciona bien. Sí. Nosotros no utilizamos caolín, utilizamos cal dolomita, que tiene un nivel de blanqueo más alto. Cal dolomita micronizada, para que no se pueda atascar en los filtros y eso. Y la finca esa de mi suegro tiene mucho barrenillo y mucha mosca. Y yo lo trato todos los años con eso y me va bien. Vamos, y en muchas fincas que se trata también con esto. Ahí en Valdepeñas de Jaén, también, que es una zona con mucha mosca, que la mosca le tumbaba el 90% de la cosecha. Y se ha corregido. Yo utilizo 3 estrategias en ecológico para la mosca. La primera barrera es el blanqueo. Utilizo blanqueante con un poquito de jabón potásico para que la gota, porque si tú utilizas directamente el caolín o un blanqueante sin un mojante, se te queda el olivo como con pintitas blancas. No se queda como si lo hubieses como si le hubieses dado con una brocha. Para que eso le hagas tienes que romper la tensión superficial del agua y eso se hace con un jabón o con un humectante. Y ya se te queda pues uniforme. Esa es la primera barrera. La segunda barrera, si ya veo que no, el espintor sebo. El espinosas con sebo es uno de los insecticidas más vendidos y no sé, yo no me acuerdo ni de la marca que es. Es decir, que yo sé que la hemos utilizado y que lo utilizamos cuando toca. Y además en los tratamientos aéreos,
es lo que más se utiliza también, vamos, lo que más se utiliza no, se utiliza es Pintor Sepo, dice la gente el ecológico, pues es un producto ecológico que se utiliza de forma preferente por encima de los químicos. Y luego, como tercera ya que diga, es que, mira, nosotros en Cádiz, en la finca esta, los mosqueros que poníamos para el control de poblaciones, de un día para otro nos podían caer 130, 140 moscas. Eso era llenarse el culo de la botella todos los días. Además, por cierto, yo siempre he llamado eso la trampa Olipe. No sé, supongo que será por la cooperativa, entiendo, ¿no? Pues mira, ¿ves? Yo se lo dije a María del Mar, digo, trampa de Olipe, digo, sí, la trampa Olipe siempre he llamado yo así. No trampa para mosca, yo le digo trampa Olipe. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, cuando las poblaciones estaban tan disparadas, allí no podíamos blanquear porque allí había vacas metidas en los olivos, entonces las cruces estaban a esta altura y los tratamientos foliares eran muy complicados porque no mojabas bien, no llegaba, como no tuviera un atomizador de 3 metros de altura, no llegaba. Entonces tirábamos el Pintor Sepo y cuando las poblaciones ya se disparaban, porque es que era una barbaridad, tú veías que bajaban las poblaciones y de repente en 3 días se disparaban. Utilizábamos una piretrina que está autorizada para el Pride, pero lo utilizábamos para la mosca, reducíamos las poblaciones drásticamente, una piretrina natural, y luego volvíamos al Pintor Sepo. Yo sé que lo que acabo de decir no es estrictamente legal, pero algunas veces va uno con el pie por dentro de la línea y otras veces con el pie por fuera. Depende por dónde... Que levante la mano el que cumpla la ley a rajatabla en todo, que no ya se haya saltado de un 90 a un 100. No tienes pinta de eso. La apariencia engaña. Vaya, que te va a dar el micro. Visto va a tener que comerse 3 o 4 bocadillos hoy, para quemar lo que va a andar. Mira, preguntarte de nuevo. Cuando has estado hablando de las cubiertas, ¿Sí? Has estado hablando con los caballos y con la desbrozadora. ¿Puede ser que haya unas máquinas, que yo creo que hemos visto un vídeo así, como que se podían ser como teledirigidas, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Es que como no lo habías nombrado era por si me podía dar información o sabía un poco eso, cómo va eso. Mira, a ver, el problema que tienen las máquinas teledirigidas es que hay 2 opciones. La semana pasada cuando fuimos a Huelva visitamos una empresa que importa máquinas chinas, porque vimos una máquina para limpiar las calles que nos gustó, como el Ayuntamiento del Carpio, que es donde tenemos las instalaciones, no limpia la calle, me exige que yo limpie la calle. Digo, vale, pues si la calle es tuya, pues en fin, que la vamos a limpiar nosotros. Y fuimos a verlo y vimos una máquina de esas, porque esas máquinas no se han puesto más de moda porque la máquina que había valía 80.000 euros. Un roborcito de 40 centímetros de desbrosadora. La que yo vi allí, no sé si valía 7 o 8.000, era teledirigido también y lleva como una cuchilla, me parece, debajo. Y creo que desbrosa eso. ¿Cuál es el problema? Eso debería, y es de gasolina esa, porque lógicamente, ¿cuántas baterías necesitas por metro cuadrado o por hectárea? Yo el problema que le veo a eso es que el ancho de trabajo es muy escaso. Entonces, eso necesita, si tú la finca es tuya y tú te quieres, es decir, que no te quieres meter tus jornales, cosa que no os recomiendo, porque yo siempre digo que si le voy a quitar 1 minuto de mi tiempo a mi familia, por lo menos que me compense, porque yo irme a trabajar campo por mucho que sea, hombre, si te hace a ti feliz 100%, pues por supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a trabajar a los olivos de ella y estoy feliz como una perdiz y sé que estoy haciendo el pamplina, pero bueno. A mí mi mujer me lo agradece. Que va, hombre, pues está... Ya vas a ser tonto al campo con el tractor, que te gusta el tractor más que no sé qué, y está todo el día riñéndome, y verás cómo uno dice que no. Entonces yo lo que veo es que el ancho de trabajo que eso tiene es muy escaso, y eso va a lo mejor es capaz de hacer una hectárea a los 3 o 4 días. Que tienes 2 hectáreas o 3 y dices, mira, yo me pego aquí una semanilla jugando con esto, pues vale, pero no sé, eso... un tractor de cadena o una mini con... Ahora, las mini cargadoras, por ejemplo, yo estoy flipando de lo bien que van en las pendientes. Y ya se le pueden aplicar hasta desbrozadoras frontales, desbrozadoras, picadoras de ramas. Y la mini, por ejemplo, la Takeuchi es la más vendida, la TL2R2 me parece que se llama. La 2 era, sí. Eso ahora mismo es como el que se compra el último Mercedes.
Eso es una maravilla. Y eso le puedes conectar a una picadora de Ramón, le puedes conectar a una desbrosadora, desplazable, no desplazable, y están sacándole aperos todo el rato. Y eso es lo bueno que tiene. Esa la he visto yo en una pendiente así, levantar paraguas de boca ancha hasta la arriba del todo y hacer el tío así, y darse una huerta sobre... Dice, mira, esto no pasa nada. Digo, ay, que va a volcar. El tío dando una huerta allí sobre... Digo, esto no huerca, hombre, que lo tiene... A ver, no huerca hasta que huerque. Pero, que los tractores no se atascan hasta que se atascan. Entonces, el tío, yo creo que eso, por ahí puede ir más los tiros, que el día de mañana sacan una mini teledirigida que lleva un ancho de trabajo de 2 metros, pues seguramente. Pero yo los roborcillos esos los veo para limpiar una cuneta o para 4 cosillas que tú vayas a hacer, pero y gastarte 8.000 euros para 4 cosas tampoco es cuestión. Desde nivel productivo yo lo veo interesante como una posibilidad de futuro, pero no lo veo interesante hoy por hoy, porque si tienes que quitar la hierba de 10 hectáreas, cuando termines por una punta es final de verano ya. ¿Vale? ¿No tenéis comuniones? Hola. Mira, buenas tardes. Lo primero yo quería darte enhorabuena por la charla que nos has dado. Muchas gracias, hombre. Y yo quería comentarte, a la hora de tratar el olivar, nosotros tenemos olivar en pendiente, nos ha aconsejado el tratamiento de primavera y de otoño. Si tenemos que decidirnos por uno, ¿tú cuál nos aconsejas? ¿De primavera o de otoño? Sí. Eso es como preguntarle a una abuela qué nieto quién lo quiere más. ¿Qué es aconsejable hacer los dos? Porque hacer uno no hacemos nada si estamos haciendo un tratamiento solo. Claro, mira, tú piensa una cosa. Si tú, el olivo cuando es más exigente en nutrientes es en primavera. Entonces, desde el punto de vista nutricional, dices, pues el de otoño me lo sarto. Pero claro, si te sartas el de otoño y te llueve temprano y hay temperaturas moderadas, cuando llegue el mes de marzo del año siguiente te entra un repilazo que te queda sin una hoja. Y dices tú, ¿y yo para qué quiero tratar luego en primavera si no me han quedado hojas? Entonces, desde el punto de vista nutricional, yo, eso no lo he dicho en esta charla, pero quiero que sepáis una cosa. De nada sirve que le echáis abono a los olivos y le dais 5 tratamientos, o 6, o 7, o 10, o los que queráis, si luego no le vaya a podar bien, no le vaya a quitar la hierba, los maltratáis en la recolección. Es decir, que esto es un conjunto, ¿vale? El abono lo que hace es meterle la sexta marcha al coche. Y esto lo digo porque si nosotros vemos el abono como algo ya adicional, que lo mete más velocidad al olivo, pues dice, bueno, ya que me tengo que decantar por uno, me voy al de primavera. Y el de otoño, pues me olvido de que tengo que nutrir la planta y todo eso. Pero el problema es que, como no sabemos cómo va a venir los años, que ese es el problema, que ojalá pudiéramos saber qué va a pasar en un año. Pues un año llueve antes, otro año llueve después, pensamos que no va a llover y después llueve mucho. Entonces, en mi opinión, saltarse cualquiera de esos dos es un error grave. Porque lo mismo una primavera puede ser repilosa, porque no lo sabes. Ahora a lo mejor se pone a llover en abril, pero no llueve mucho, sino que ahora te caen 5 litros, 3 días que no puedes entrar al campo y otros 5 litros, y el olivo te ha pillado sin cobre y no te queda una hoja, eso seguro. Y si no te queda hoja, ni te cuaja la flor, ni nada de nada. El único que cuaja la flor sin hojas son los arbequinos, que son más duros que un pelote. Pero el resto de variedades, si no tiene hojas, no hay nada. Y en el otoño, si no tratas con cobre, puede ser que venga un otoño seco y luego te entre un invierno frío y húmedo y no pasa nada, pero puede ser que no trates, empieza a llover, suba las temperaturas como hay años que en diciembre yo estoy en manga corta muchas veces y te entra un repilazo que te queda sin una hoja. Entonces, son dos momentos muy críticos y es como decidir, no sé, no te puedo decir uno u otro. Sí. Ya te has cargado el micro. Ya me lo he cargado como tú. Otra cosa que quería decirte. Has dicho que cuando veamos una flor abierta, que dejemos de tratar, ¿no? Sí. Vale. Con la flor abierta no se trata. Salvo que tengáis spray. Que entonces sería un tratamiento fitosanitario, pero no se trata con fertilizante, ¿vale? Importante. Vamos a ver, te pregunto, desde la ignorancia, yo que no he tratado en mi vida, ni mis olivos se han tratado y están como los tratados más o menos, por decir algo, yo no le veo grandes enfermedades ni le veo nada. Yo soy agricultor biodinámico de Demeter y mi finca tiene mucha cubierta, muchísima. La rastreo cuando puedo y como puedo y la rastreo, sí,
no se la pico, se la dejo allí en el suelo y mis olivos están visibles a cualquier ojo de cualquiera, ¿qué opinas tú sobre eso? Porque habría que ver los olivos. Sí, se ven. Sí están, sí, se pueden No, pero no estoy poniendo en duda lo tuyo. Vale. Entiéndeme, lo que te quiero decir es que no puedo opinar de tu olivo sin verlo. Claro, por supuesto. Es lo que te quiero decir, que yo no puedo decir si ese olivar tendría un mayor progreso de otra manera o no sin verlo. Porque, vamos a ver, si yo, ahora que estoy haciendo mucho deporte, me comparo con el Joan Pradel que está casi culturista, pues soy un mojón. Pero si yo me comparo con mi abuela, pues soy un fenómeno. Entonces, lo que te quiero decir es que dentro de una comparativa tengo que verlo por la mano. A lo mejor, oye, que también te digo que hay fincas que son muy repilosas, otras fincas que se pueden... Mira, la de Arcaudete mismamente es una finca que se ha pegado 20 años sin recibir cobre ninguno. Y no ha tenido repilo. ¿Pero por qué? Porque es una finca que no tiene repilo. La finca de mi suegro, que la llevaba antes y intentaba hacer experimentos y no echarle cobre y los podaba así, todos los años era repilazo. Y hasta que no se le ha echado cobre... ¿qué pasa? Que o seguimos un sistema o algunas veces, o la mayoría de veces nos equivocamos. Entonces, si tú en tu finca, que tú la conoces mejor que yo, tú has visto que no tienes enfermedad y tú estás contento con tus resultados, perfecto. Y si encima eres Demeter y te pagan mejor, ole tú. Y las cosechas son parecidas a las de mis vecinos. Ya está. Es que es lo que te digo, tengo que ver tu vecino. También. Bueno, muchas gracias. A ti. Yo me acuerdo en Cuevas del Becerro o de San Marcos. De San Marcos, ¿no? Ahí en Málaga. En Málaga había una mujer que decía que ella no le hacía nada a los olivos y que todos los años cogían muchísima cosecha, una barbaridad. Y le salían los olivos a 4 kilos o 5. Para esa mujer, entiéndeme, para esa mujer era un cosechón, pero para los demás que estaban allí, pues no. Entonces, yo desde ese momento, cuando me hacen esa pregunta, digo, yo tengo que ver los olivos. ¿Por qué? Porque a lo mejor efectivamente pues tú le echas compost o le tienes un suelo... Claro, es que el compost también sustituye mucho la nutrición. Entonces, porque yo sé que los biodinámicos tenéis por obligación que aplicar materia orgánica, en fin. Y luego dentro de la biodinámica hay cosas que parecen una locura, que yo creo que se han sacado de contexto de lo que Steiner estudió. Pensad en lo que hemos hablado ahora. Yo he dicho el 15 de noviembre por lo de la grasa sobre seco, ¿no? Pues porque tenemos que llevar una sistematización. Cuando uno certifica una finca, en Demeter, por ejemplo, tú tienes que buscar unas reglas. ¿Y las reglas qué son? Pues el 501 hay que echarlo 2 veces al año, una vez al año. El 500 no sé qué, el María Atún creo que era el otro, no sé cuántas veces. Y si haces esas normas y dinamizas el producto para acá, para allá, para acá, para allá, te doy el certificado biodinámico. Y yo estoy seguro que Steiner, que era un tío bastante inteligente, no dijo, pues el 501 hay que echarlo. No, este hombre llegó a unas conclusiones después de estudiar mucho y después de observar mucho para una metodología que luego la Asociación Biodinámica pues habrá dicho, pues esto está protocolizado así. Y en tu finca a lo mejor 501 hace falta 7 veces, para los expertos en biodinámico, que yo no lo soy, y a lo mejor en otra finca hace falta 2, pero por regla tiene que ser 2, o 3, o 4, o 5, o los que ponga la normativa.